Mi esposa, Lidia, colocó frente a mí el cuenco humeante de avena con una sonrisa demasiado amplia, demasiado brillante y completamente falsa, y sus manos temblaron levemente mientras espolvoreaba lo que ella llamaba polvo de vitaminas por encima. Me decía que era para ayudar a mi memoria, para despejar la niebla que se había asentado en mi mente durante los últimos 6 meses, y observé cómo sus pupilas se dilataban, una traición biológica que no podía controlar, la mirada de una jugadora que empuja todas sus fichas al centro de la mesa. Aquella mañana no la comí. Había programado una alarma en el teléfono fijo del pasillo para que sonara exactamente a las 8:05, y cuando ella se dio la vuelta para contestarlo, molesta y distraída, cambié nuestros cuencos en menos de 4 segundos, y cuando regresó se sentó y comió el desayuno destinado para mí. 20 minutos después, la mujer con la que había estado casado durante 10 años no estaba muerta, se reía contra la pared. Sus ojos desligados de la realidad, confesándole a su amante que estaba cansada de esperar a que el viejo muriera. Mi nombre es Edward Mercer, tengo 70 años y durante el último medio año mi familia ha estado convencida de que estoy perdiendo la cabeza por un Alzheimer precoz. Ven a un anciano tembloroso que olvida sus llaves y se queda mirando en blanco la televisión. No ven al hombre que pasó 40 años como contador forense persiguiendo fraudes corporativos y desmantelando desfalcos para el gobierno. No saben que la niebla en mi mente no era una enfermedad sino un veneno que me alimentaban cucharada a cucharada, y ese cuenco de avena se suponía que era mi billete final a una institución mental, pero en cambio se convirtió en su sentencia de muerte. Antes de contar cómo los destruí, dime en los comentarios desde dónde ves esto y dale a me gusta y suscríbete si crees que la traición nunca debe quedar impune. La cocina olía a lejía con aroma a limón, últimamente siempre era así. Un olor químico punzante flotando en el aire que ocultaba el aroma del café y las tostadas, pero sobre todo enmascaraba cualquier indicio sutil que pudiera elevarse de mi comida. Me senté a la cabecera de la mesa de caoba, con las manos sobre el mantel individual, dejándolas temblar, una actuación que practicaba cada noche frente al espejo. El temblor en la mano izquierda, la mirada perdida, la ligera caída de la mandíbula, el camuflaje de la presa diseñado para que los depredadores se sintieran confiados. Lidia estaba en la encimera, de espaldas a mí. Tenía 62 años y pasaba más tiempo en el salón de belleza que en casa, aferrándose desesperadamente a una juventud que se había ido hacía una década. Tarareaba una melodía alegre, y ese fue el primer error. Los criminales aficionados siempre actúan demasiado felices cuando creen que el final está cerca. Un profesional se mantiene neutral, pero ella vibraba de anticipación. Se giró llevando 2 cuencos de avena en una bandeja, uno azul y uno blanco. El azul era el mío, siempre lo era, y lo colocó frente a mí con una ternura que me revolvió el estómago mientras decía: «Aquí tienes, Edward», con esa dulzura condescendiente que se usa con un niño o un perro, y añadió que el doctor Reed había dicho que necesitaba fuerzas para la cita de hoy. Miré aquella pasta gris. Avena cada día durante 6 meses. Fácil de adulterar, fácil de ocultar texturas y sabores. Levanté la vista parpadeando despacio, interpretando el papel. «Gracias, Lidia, eres tan buena conmigo», murmuré con voz áspera, y ella sonrió, y fue entonces cuando lo vi. Después de 4 décadas analizando comportamientos humanos a través de una mesa de negociación, aprendí a detectar el gesto de un director financiero que había manipulado los libros y el tic nervioso de un director general que escondía millones en cuentas offshore, y el gesto de Lidia estaba en los ojos, sus pupilas dilatadas, devorando el iris. Pozos negros de adrenalina, no. Era amor, era la respuesta fisiológica a un riesgo extremo. Estaba emocionada y aterrada. Se sentó frente a mí con el cuenco blanco y sacó un pequeño sobre de su bolsillo. «Solo tus vitaminas, cariño», dijo mientras lo abría y espolvoreaba un polvo blanquecino sobre mi cuenco azul, sin añadir nada al suyo. Y cuando le pregunté por qué ella no tomaba vitaminas, respondió sin mirarme que no las necesitaba, que su memoria estaba bien y que la mía era la que fallaba, que había dejado el fuego encendido la noche anterior. Yo no había encendido el fuego en semanas, pero ese era parte del plan, hacerme dudar de mi propia realidad, gaslighting, pero yo sabía algo que ella no sabía. Mi memoria era perfecta, recordaba el saldo exacto de mi cartera de inversiones secreta, recordaba la combinación de la caja fuerte que Jason, mi hijo, llevaba semanas intentando forzar, y recordaba que el doctor Reed, al que ella citaba como autoridad, había perdido su licencia en otros 2 estados antes de instalarse en este pueblo.
Lidia removió el polvo en mi avena observando cómo se disolvía y ordenó suavemente «come» antes de que se enfríe. Entonces sonó el teléfono, un sonido cortante que atravesó el silencio, y la alarma de mi teléfono desechable escondido en el armario del pasillo había llamado al fijo exactamente a las 8:05. Fingí un sobresalto exagerado y tiré la cuchara al suelo, y Lidia resopló irritada preguntándose quién llamaba tan temprano, dejó la servilleta sobre la mesa. Y dijo «quédate ahí, Edward, no ensucies», y salió hacia el pasillo, sus tacones golpeando la tarima mientras yo contaba los pasos, 1, 2, 3, 4, y cuando salió de la habitación no dudé ni un segundo, el temblor desapareció, mis manos recuperaron la precisión de un hombre que antes de dedicarse a las cifras desactivaba explosivos en el ejército. Tomé mi cuenco azul y el suyo blanco, los levanté al mismo tiempo, crucé los brazos en el aire y los dejé en posiciones opuestas. El cuenco azul quedó frente a su silla vacía y el blanco frente a mí. Tomé una cucharada limpia del mío y me unté un poco en el labio para que pareciera que había empezado a comer y luego me hundí en la silla esperando. Toda la operación duró 6 segundos. Lidia volvió furiosa diciendo que solo había sido una broma telefónica, que ya nadie tenía respeto. Se sentó y al ver que no comía señalé la mancha en mi labio diciendo que estaba caliente, y ella acercó el cuenco azul creyéndolo seguro. Tomó una gran cucharada y la tragó, y observé cómo su garganta se movía, cómo el veneno entraba en su cuerpo, sin sentir culpa ni remordimiento, solo la fría satisfacción de un balance finalmente cuadrado. Comió deprisa para poder seguir con su día, seguramente para reunirse con mi hijo Jason y hablar de la venta de mi casa, mientras yo comía mi avena limpia contando los minutos. 5 minutos, nada, 10 minutos, empezó a golpear la mesa con los dedos, miraba el reloj, me miraba esperando que me desplomara, esperando la baba. 15 minutos... Frunció el ceño y se frotó las sienes preguntando si hacía calor, y al responderle que no aflojó el pañuelo de seda del cuello diciendo que se sentía mareada, y soltó una risita aguda, un sonido que jamás le había oído, no era alegría sino el ruido de un cable partiéndose por dentro. Miró por la ventana susurrando que veía colores y preguntando por qué el aire era púrpura, y dejé de comer, incliné el cuerpo un instante abandonando el papel de anciano senil para decirle que el aire no era púrpura. Pero ella intentó enfocar y no pudo. Sus pupilas dilatadas por completo, aterrada y eufórica a la vez, no estaba muriendo ni asfixiándose, estaba alucinando. No era arsénico ni veneno para ratas, era un alucinógeno, un cóctel psicotrópico de dosis alta diseñado para imitar una psicosis. No querían matarme el cuerpo sino asesinar mi mente, querían que alucinara, que gritara, que viera monstruos para que cuando llegara el doctor Reed me certificara como peligroso y me encerrara en un centro del que nunca saldría. Lidia se levantó tambaleándose y llamó a Gavin, el vecino 20 años menor que fingía ser asesor financiero pero que solo lavaba su coche deportivo, y mi sangre se heló al oír su nombre mientras ella decía entre risas que estaba cansada de fingir, cansada del olor a viejo, abrazada a la nevera mientras decía que Jason había dicho que podían vender la casa el lunes e irse a una isla, solo ellos dos, se deslizó al suelo riéndose con lágrimas en la cara, gritando que las paredes se derretían y que yo me derretía con ellas mientras yo me quedaba quieto, uniendo puntos con precisión forense, entendiendo que el plan era inducir un brote psicótico para que acabara sedado y encerrado, firmando mi poder notarial a favor de Jason antes del almuerzo, un plan brillante y maligno, y ahora su arquitecta se retorcía en el suelo revelando secretos a un amante que no estaba ahí. Me puse de pie con las piernas firmes y caminé hacia ella, y al verme sus ojos desorbitados vieron un monstruo, un fantasma, algo que solo su mente rota podía imaginar, y cuando me preguntó quién era respondí suavemente que yo era el hombre que revisa los libros y que ella estaba en números rojos. De pronto la puerta principal estalló y oí pasos pesados. Era Jason y detrás su esposa Brittany, que debían haber estado esperando en el coche la señal para entrar como la familia preocupada que salva al abuelo de su episodio. Así que me dejé caer de nuevo en la silla, solté la mandíbula y dejé que mi cuerpo temblara. Jason, 35 años, con un traje demasiado caro para un hombre desempleado desde hacía 8 meses, corrió hacia Lidia mientras ella gritaba que él tenía serpientes por dedos, y al ver el cuenco azul vacío frente a ella y el blanco medio comido frente a mí, el color se le fue de la cara al entender lo ocurrido. Brittany preguntó qué hacer, que no podían llamar a emergencias porque harían un toxicológico y encontrarían la sustancia, y yo observé a mi hijo, al niño que adopté con 2 años, al que mandé a colegios privados y del que pagué deudas 3 veces,
mirándola no con preocupación sino con fastidio. Calculando su propio riesgo. Seguimos con el plan, murmuró Jason arrastrando a su madre hacia la habitación de invitados para que durmiera la borrachera, y cuando Brittany señaló hacia mí él dijo con desprecio que yo ya estaba ido, que no sabía ni qué día era, que era un vegetal y que no necesitaban drogarme hoy, solo que el doctor Reed firmara los papeles. Brittany llamó al doctor diciendo que viniera de inmediato, que adelantaban la transferencia y que me querían en Sunníbale esa misma noche, y ese nombre me heló la sangre. Sunníbale no era un centro asistencial sino un almacén de desechados, un sitio donde la gente moría por negligencia, un entierro en vida, y esperé hasta que subieron con Lidia antes de ir a la despensa donde tenía un falso fondo construido hacía 5 años. Saqué una grabadora digital que llevaba registrando desde las 7, capturando todo. La confesión de Lidia, la reacción de Jason, el cuenco azul, la negativa a llamar a emergencias. La guardé en el bolsillo junto a una memoria USB con las claves cifradas de mis verdaderas cuentas bancarias, las que ellos no conocían. Creían que yo estaba atrapado, que era un viejo senil esperando el sacrificio, pero no sabían que ya había iniciado una auditoría forense de sus vidas, que sabía de las deudas en criptomonedas de Jason, 2 millones evaporados en un mes, de las estafas con tarjetas de crédito de Brittany y ahora de Gavin. Sonó el timbre, era el doctor Reed, y me senté de nuevo, preparando mi rostro en una máscara de confusión mientras el juego entraba en el segundo cuarto. Querían llevarme a Sunníbale y yo les dejaría intentarlo, porque una vez fuera de esa casa empezaría la verdadera cacería. Jason bajó las escaleras ajustándose la corbata, sudando, mirándome con odio mientras me susurraba que no dijera una palabra, que me pudriera, y abrió la puerta. Oí la voz suave y profesional del doctor Reed preguntando dónde estaba el paciente, y Jason mintiendo diciendo que yo estaba agitado y violento, que necesitaban sedarme para el traslado de inmediato, y sonreí por dentro, porque si querían violencia podría dársela, pero aún no. La paciencia era la mejor arma de un contador. Esperaba a que los números cuadraran, y cuando lo hicieran cerraría sus cuentas definitivamente. El doctor Reed entró con un maletín negro, me miró y yo lo miré, y dijo: «Hola, Edward, es hora de tu medicina», sacando una jeringa mientras la aguja brillaba con la luz y yo dejaba que mi cuerpo se desplomara sobre la mesa pensando: «Bailemos, doctor». El doctor Reed se acercó a mí, tapando la aguja un momento mientras se giraba para hablar con Jason, y le preguntó si el vehículo de traslado estaba listo. Jason respondió que sí, que la ambulancia privada esperaba en el callejón y que ningún vecino vería nada, y Reed asintió diciendo que aquella inyección paralizaría mis músculos voluntarios durante unas 2 horas. Que yo estaría despierto pero sin poder moverme ni hablar y que así el papeleo era más sencillo cuando el paciente no podía oponerse. Luego se volvió hacia mí, me agarró del brazo, ni siquiera se molestó en desinfectar la piel y clavó la aguja, y yo no me estremecí. Dejé que el fármaco entrara en mi sistema porque sabía que era succinilcolina o algo similar, un paralizante, y calculé que tendría unos 3 minutos antes de que mis extremidades dejaran de obedecerme, 3 minutos para hacer algo. Pero entendí que sería una locura, porque si luchaba en ese momento contra 2 hombres más jóvenes podía perder, y si perdía, solo aumentarían la dosis o usarían una almohada. No, tenía que dejar que me llevaran, tenía que dejar que creyeran que habían ganado, porque la ambulancia era mi estrategia de salida, significaba que abandonaba la casa, la prisión, y mientras sentía como el frío se extendía por mis brazos y la cabeza se me hacía pesada, me dejé caer aún más sobre la mesa. «Está fuera», dijo Reed dándome unas palmadas irrespetuosas en la mejilla. «Carguémoslo, el conductor espera», y Jason me lanzó una mirada de asco murmurando por fin, despidiéndose de mí con un adiós: «Papá. Espero que te guste la comida en Sunníbale». Me levantaron como si fuera un peso muerto, me llevaron por la puerta trasera, atravesando el jardín que había plantado con mi primera esposa, la fallecida, hasta la furgoneta que esperaba, que no era una ambulancia real sino una furgoneta negra de transporte con los cristales tintados, y me dejaron caer sobre una camilla metálica en la parte de atrás, fría, donde me quedé mirando fijamente al techo del vehículo sin poder parpadear. El doctor Reed se inclinó sobre mí y preguntó si estaba cómodo, tranquilizándome con que no recordaría nada de eso, que el daño cerebral de las terapias de choque en el centro solía borrar los recuerdos, y entendí que no solo iban a almacenarme, iban a freírme el cerebro para asegurarse de que jamás pudiera testificar.
Las puertas se cerraron de golpe, el motor rugió y me quedé solo atrás con un único celador que ya estaba distraído mirando su teléfono, ignorando a su paciente, y aunque mi cuerpo estaba paralizado, mi mente corría a 1000 por hora. Habían cometido un error crítico: contratar el transporte más barato posible y subestimar el metabolismo de un hombre que corría 5 millas cada mañana antes de que saliera el sol, porque la droga era fuerte, pero yo luchaba contra ella, concentrándome en el meñique, ordenándole que se moviera, mientras la furgoneta caía en un bache y nos poníamos en marcha, y yo sabía que debía sincronizarlo todo a la perfección. Así que cerré los ojos fingiendo inconsciencia y esperé a que la sensación regresara a las puntas de mis dedos, porque el camino a Sunníbale era largo y tenía mucho trabajo que hacer. Los gritos que desgarraron la cocina no parecían humanos. Eran los sonidos de una mujer cuya realidad acababa de romperse en un caleidoscopio de terrores. Lidia estaba en el suelo arañando la junta entre las baldosas, convencida de que el piso era un nido de serpientes retorciéndose. Pero la reacción de las dos personas que irrumpieron en la habitación era aún más aterradora que sus alucinaciones. Jason y Brittany no corrieron a su lado, no se arrodillaron para tomarle el pulso ni para sostenerle la cabeza. Se detuvieron a algo más de 1 metro de distancia, mirándola desde arriba con la expresión fría y fastidiada de quien ve a un camarero tirar una bandeja de bebidas caras, sin amor en la mirada, solo cálculo y furia. «Levántate», siseó Jason, dando una patada a la pata de la mesa junto a la cabeza de Lidia. «Levántate, mujer estúpida. Lo estás arruinando todo». Pero ella no lo escuchaba, demasiado ocupada gritando por las arañas de su pelo, mientras Brittany cruzaba los brazos con los nudillos blancos y lo miraba entornando los ojos para reprocharle que ese no era el plan, que él había dicho que ella sabía que Cuenco era cual, que tenía todo bajo control, y Jason respondió a gritos, pasándose la mano por su pelo cada vez más ralo, sudando ese brillo grasiento que reconocí al instante, el sudor de un hombre que debe dinero a gente que no manda facturas. «El viejo tuvo que cambiarlo», escupió, lanzándome una mirada cargada de odio, y yo me quedé sentado parpadeando despacio, dejando que un hilo de saliva se acumulara en la comisura de la boca mientras golpeaba la cuchara contra el cuenco vacío. Clink, 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 murmurando con voz pastosa si ya era la hora de comer y preguntando si era mediodía, y Jason me miró con una mezcla de asco y odio puro, dio un paso hacia mí con los puños cerrados, hasta que Brittany le agarró el brazo ordenándole que no me tocara todavía, que me necesitaban sin marcas para las fotos de ingreso en el centro, que si tenía moratones podrían hacer preguntas. Jason se apartó y empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña cocina, pasando por encima de las piernas convulsas de su madre como si fuera un bulto olvidado, diciendo que estaban perdidos, completamente perdidos, que el comprador de la casa llegaba el lunes por la mañana con un cheque de caja de $5 millones y que si no tenían el poder notarial firmado antes de esa noche no podrían cerrar la venta, golpeando la encimera con el puño mientras añadía que si no tenía ese dinero para el lunes por la tarde llegaba la llamada de margen y les liquidaban todo. Yo escuchaba catalogando cada palabra en mi mente, llamada de margen, así que no era solo juego, era apalancamiento. Mi hijo, el genio que creía ser más listo que el mercado, había apostado la casa, mi casa, a cara o cruz, es peor que una llamada de margen. Siseó Brittany bajando la voz, veneno puro, diciendo que había visto los mensajes en su teléfono, que no era solo el broker, que él había pedido dinero prestado a los rusos de Brighton Beach para cubrir la última pérdida, y Jason se quedó helado preguntándole cómo lo sabía, y ella le gritó que porque era la que mantenía todo a flote, que había reventado 3 de mis tarjetas de crédito la semana anterior solo para pagar los intereses, y que si esa gente se enteraba de que la venta de la casa se retrasaba no iban a demandarlos, iban a venir a partirles las piernas. Yo seguí golpeando la cuchara, clink, 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 hasta que Jason explotó gritándome que me callara, que me muriera de una vez, y volvió a mirar a Brittany, presa del pánico, preguntando qué hacer, que su madre no servía para nada, que mírala, ida completamente, incapaz de firmar o atestiguar nada, y Brittany, con la mente trabajando a toda velocidad y los ojos fríos como piedras, dijo que no la necesitaban, que giraban el plan, que llamarían al doctor Reed y le dirían que el viejo se había puesto violento, que había atacado a Lidia, que eso explicaba porque ella estaba en el suelo gritando, que dirían que le había dado sus medicinas o lo que fuera, que daba igual, que solo necesitaban sacarme de la casa y que me declararan incompetente antes del anochecer.
Cuando Jason tartamudeó hablando del título de la casa, ella le explicó con paciencia fingida que una vez en el centro obtendrían una tutela de emergencia. Falsificarían el resto. Que ya tenía el sello de notario que había robado en su oficina, que fecharían la transferencia la semana anterior y que, para cuando alguien revisara los papeles, la casa estaría vendida, el dinero en una cuenta en Caimán y ellos en un avión rumbo a Dubái. Yo me quedé allí viéndolos tramar mi muerte civil y el robo del trabajo de toda mi vida delante de mi cara. Hablando con total libertad porque para ellos yo era un mueble, un electrodoméstico roto que había que tirar, sin saber que estaban confesando un delito federal delante de un testigo que se había aprendido el código tributario antes de que ellos nacieran. Lidia dejó escapar un gemido e intentó agarrarse al tobillo de Jason pidiéndole ayuda, susurrando que las paredes sangraban, y él se la sacudió de encima con una repulsión que me revolvió el estómago. Cogió un vaso de agua. Se lo tiró a la cara gritándole que espabilara, que se fuera a desmayar al dormitorio, que no podía lidiar con ella en ese momento, y miró a Brittany, ordenándole que la arrastrara a la habitación de invitados y cerrara con llave, que si el doctor Reed la veía así quizá les cobraba extra por limpiar. Brittany suspiró con el sonido de una mujer molesta por el peso de un cuerpo, no por el sufrimiento de un ser humano, la cogió de los hombros y empezó a arrastrarla fuera de la cocina. Los tacones de Lidia dejando marcas en la madera, mientras Jason se quedaba solo conmigo, respirando agitado, aflojándose la corbata, acercándose a la despensa para sacar una botella de mi caro whisky, la que yo guardaba para mi 75 cumpleaños, rompiendo el precinto y bebiendo a morro un largo trago antes de limpiarse la boca y acercar su rostro al mío, tan cerca que podía oler la mezcla penetrante de alcohol y miedo. «Tuviste una buena racha, viejo», susurró. «Te sentaste sobre una mina de oro toda la vida y nos diste migajas, pagas, presupuestos, me hiciste suplicar por cada centavo mientras tú acumulabas millones, pues el banco abre. Ahora», me dio un fuerte toque en el pecho, «y vas a hacer un retiro, uno permanente», y yo lo miré con la boca floja y la vista perdida mientras por dentro sonreía, porque él creía que estaba abriendo un banco y no se daba cuenta de que estaba entrando en una bóveda ya cerrada desde fuera. Sacó su teléfono y marcó, diciendo «Doctor Reed, soy Jason. ¿Plan B? Venga ya y traiga el sedante fuerte. Está resistiéndose». Colgó y me miró por última vez tranquilizándome con que todo acabaría pronto, y tenía razón, pronto acabaría, pero no para mí. El timbre sonó con un ritmo agudo e insistente que anunciaba la llegada de un hombre que cobraba por minuto, y yo seguí desplomado en la silla, con la barbilla apoyada en el pecho, mirando por entre los párpados entrecerrados como Jason corría a abrir, secándose las palmas sudorosas en el pantalón. El mismo gesto nervioso que tenía de adolescente cuando estaba a punto de mentirme sobre sus notas, y ahora se preparaba para mentir sobre mi cordura. El doctor Reed entró en la cocina como una corriente fría, alto, impecablemente vestido con un traje gris marengo que costaba más que mi primer coche, llevando un maletín de cuero que parecía más un atrezo que una herramienta de curación, y lo reconocí al instante, no solo por los folletos que Lidia dejaba por la casa, sino por un expediente que yo había recopilado 3 años atrás sobre fraude de facturación médica en la zona, un hombre que había evitado la cárcel delatando a sus socios pero había perdido sus privilegios hospitalarios y que ahora se ganaba la vida haciendo visitas a domicilio para familias adineradas con parientes incómodos. No me miró primero, miró el caos del cuarto, el agua derramada, la silla volcada donde Lidia se había desplomado, la botella de whisky en la mano de Jason, y preguntó con voz suave y sin empatía si habíamos tenido una mañana movida, a lo que Jason respondió que no tenía ni idea, que el viejo se había vuelto loco, que había atacado a mamá, que ella estaba indispuesta, que necesitaban sedarme y moverme ya. Reed se acercó a la isla de la cocina, dejó el maletín y abrió las cerraduras con un chasquido que resonó en el silencio, me lanzó una mirada de carnicero poco interesado, sacó un vial de líquido transparente y una jeringa, comentó que no parecía violento, que parecía catatónico, y Brittany intervino diciendo que yo tenía cambios bruscos, que un minuto era un vegetal y al siguiente lanzaba cuchillos, que no podían arriesgarse y que necesitaban una restricción química completa. Reed asintió mientras llenaba la jeringa, golpeando el cilindro de plástico con una uña para eliminar las burbujas de aire, explicando que era el protocolo estándar para un internamiento involuntario, un cóctel paralizante pesado que apagaría mis funciones motoras en unos 3 minutos, dejándome consciente pero incapaz de moverme o hablar, haciendo el traslado más limpio. Yo observé la aguja, demasiado larga, y la cantidad del barril,
suficiente para derribar a un caballo, y supe que si eso entraba en mi vena no solo me paralizaría, me pararía el corazón, que Reed no se limitaba a sedarme sino que era lo bastante imprudente como para matarme sabiendo que, si moría, bastaría con firmar un certificado de defunción por parada cardíaca en un anciano. Tenía que moverme, pero moverme con inteligencia. Jason y Brittany volvieron a discutir, ella insistiendo en que había que pagarle en efectivo porque no aceptaba cheques y él gritando que no. Tenía 5.000 en metálico, que las cuentas estaban congeladas hasta que se hiciera la transferencia, y Reed dejó de preparar el pinchazo para mirarlo con una ceja alzada recordándole que el pago se hacía al momento, que ese era el acuerdo, que él no movía el cuerpo hasta ver el dinero. Mientras ellos regateaban el precio de mi libertad, yo me preparaba, recordando los 20 años que pasé en el terreno auditando obras y muelles, aprendiendo a usar la palanca y la distracción, sabiendo que en un sistema caótico una pequeña variable podía cambiar el resultado, y empecé a emitir un ruido bajo, gutural, en la garganta, un gruñido. Jason se giró para decir que ahí estaba otra vez, y Reed, molesto por el retraso en su cobro, ordenó que me sujetara el brazo, que acabáramos de una vez y luego hablarían de honorarios. Jason se acercó. Me agarró el brazo izquierdo, subiéndome la manga con brusquedad, su agarre húmedo y débil, el de alguien que jamás ha hecho un día de trabajo físico, y yo dejé el brazo inerte, un peso muerto, mientras Reed se acercaba con la aguja sin torniquete ni alcohol, un chapucero, apuntando a la vena grande del pliegue del codo mientras miraba a Brittany, que paseaba nerviosa junto a la ventana. Ahora, pensé, y justo cuando la punta rozó mi piel solté la energía que había comprimido en mi centro, no retirando el brazo ni golpeando, sino desencadenando un espasmo violento de todo el cuerpo, lanzando mi torso hacia la derecha con el movimiento imprevisible y brutal de un hombre en pleno ataque, y Jason, sorprendido y débil, perdió el agarre, mi brazo se recogió hacia el pecho, y Reed, comprometido con la estocada y sin poder frenar, clavó la aguja, pero mi brazo ya no estaba donde él creía, y en la confusión, en esa fracción de segundo, había girado el torso, de modo que la aguja no encontró vena ni músculo, sino que se hundió en el grueso tejido doblado de mi rebeca de lana. Se enterró en la tela amontonada bajo mi axila, rozó la piel pero descargó su carga mortal en el jersey, no en mi sangre. Solté una arcada, un jadeo, y luego me dejé caer de golpe otra vez, desplomándome sobre la mesa y atrapando la aguja y la tela empapada entre mi brazo y mi costado para que no pudieran ver a dónde había ido el líquido. —¡Jesús! —gritó Jason saltando hacia atrás, casi me muerde, y Reed sacó la jeringa vacía frunciendo el ceño, sin haber sentido la resistencia de la carne, pero, suponiendo en el caos que había acertado, miró el cilindro vacío y dijo que ya estaba, tirando la aguja a su bolsa sin revisar el punto de inyección ni mi pulso, solo queriendo cobrar. Yo me quedé inmóvil, con la cara contra la madera fría de la mesa y la mancha helada calando la camiseta interior, conteniendo la respiración y bajando el ritmo del corazón. Una técnica que aprendí para engañar detectores de mentiras en los 90. —¿Está fuera? —preguntó Brittany con voz temblorosa, y Reed dijo que le diera un segundo, mirando el reloj, mientras yo contaba hasta 10 antes de dejar la boca abierta, relajando cada músculo de la cara, dejando que los ojos se volvieran un poco hacia atrás, lo justo para mostrar la esclerótica pero conservando una rendija de visión para vigilarlos, hasta que Reed declaró que estaba bajo. Soltó mi muñeca para que cayera con un golpe sordo contra la mesa y yo me aseguré de que no se estremeciera. —Bien —exhaló Jason, sintiendo como la tensión salía de su cuerpo—. Trae la furgoneta, saquémoslo de aquí antes de que los vecinos vean nada. Convencidos de que estaba paralizado, de que era un prisionero en mi propio cuerpo, un testigo mudo de mi propia muerte, sin saber que mis músculos estaban tensos, listos para atacar, que lo único que me paralizaba era la disciplina helada de un hombre que espera el momento perfecto para ejecutar su auditoría. El médico y mi hijo me agarraron por hombros y rodillas, me levantaron, dejé la cabeza colgando hacia atrás mirando al revés la cocina que había construido para mi familia, y mientras me sacaban por la puerta trasera vi a Brittany descolgar el teléfono otra vez, probablemente para llamar al banco, y pensé disfruta del silencio, porque se acerca la tormenta. El mundo se inclinó cuando maniobraron mi cuerpo inerte hacia el exterior, y a través de la rendija de mis párpados vi el cielo gris de una tarde de noviembre, de esas que prometen lluvia, esa llovizna fría y miserable que borra huellas y secretos, y me concentré en el ritmo de sus respiraciones, Jason jadeando con el agarre resbaladizo en mis tobillos, el doctor Reed respirando parejo,
sin que el esfuerzo de cargar con un hombre de mi tamaño alterara apenas su pulso, acostumbrado a mover cuerpos, hasta que llegaron a la furgoneta negra aparcada en el callejón detrás de mi jardín. No una ambulancia registrada, sino un vehículo de carga con las ventanas pintadas, del tipo que usan fontaneros o secuestradores, cuya puerta lateral se abrió con un chirrido oxidado que me hizo rechinar los dientes mientras un olor salió disparado hacia nosotros, mezcla de humo rancio de cigarrillo, desinfectante industrial y algo metálico que olía a sangre vieja sobre cobre. «Arriba a la de 3», ordenó Reed. 1, 2, 3, y me balancearon. Mi cadera golpeó contra el marco metálico de la puerta antes de dejarme caer sobre la camilla. Un dolor agudo y eléctrico me subió por la pierna, pero no me estremecí. Dejé que la mano colgara por un lado del colchón, moviéndose inerte, y Reed ordenó que me sujetaran bien, que no quería que me agitara si el paralizante se desvanecía antes de tiempo, aunque con la dosis que me había puesto, según él, debería ser una estatua. Durante al menos 4 horas, sentí las correas de nylon apretarse sobre el pecho, los muslos y los tobillos, tirando con fuerza hasta cortar la circulación, convirtiéndome en un paquete listo para enviar, y regulé mi respiración, corta y lenta, como un submarino en sigilo, profundo. Jason se quedó junto a la puerta abierta mirándome hacia abajo. Podía sentir su mirada, pesada de culpa, sí, pero más pesada de alivio, porque no estaba viendo a su padre, estaba viendo un obstáculo que por fin había sido retirado del camino. «¿A dónde te lo llevas?», preguntó en voz baja, mirando nervioso a ambos lados del callejón, y Reed respondió a su níbale, con el chasquido de su maletín al cerrarse resonando en el espacio reducido. Jason dudó, tartamudeando que su níbale no era ese sitio que el Estado había investigado el año pasado, el que estaba en los pantanos, y Reed, condescendiente, explicó que era un lugar seguro, fuera del radar, sin visitas, sin orden judicial, sin cobertura de móvil. Muros altos y un personal que, digamos, entiende el valor de la discreción, que no hacían preguntas sobre moratones o deterioros repentinos de salud, que solo cobraban los cheques. Se acercó un poco a Jason, bajando la voz, pero yo oí cada sílaba y la almacené en el disco duro de mi mente bajo el apartado de pruebas. Mientras añadía que me pondrían en el ala de aislamiento, habitación 404, en el nivel del sótano, insonorizada, donde podría gritar todo lo que quisiera sobre cuentas bancarias y conspiraciones, y los únicos que me oirían serían los celadores, que ya conocían el procedimiento. Sedación cada 4 horas, mantenerme maleable, mantenerme confuso. Jason cambió el peso de un pie al otro para preguntar por el calendario, por la firma de la venta de la casa, porque el comprador venía el lunes por la mañana. Y Reed soltó una risita seca y sin humor asegurándole que no se preocupara por la firma, que una vez procesado en su níbale me declararía incompetente. Firmaría esa misma noche los papeles de tutela de emergencia, que Jason tendría plenos poderes al amanecer, que podría firmar la escritura él mismo, vender la casa el lunes, pagar sus deudas y luego... Y la pregunta quedó colgando en el aire húmedo hasta que Reed respondió con un susurro íntimo y escalofriante que entonces esperarían, que me mantendrían cómodo, sedado, que 6 meses era el periodo estándar de espera, que así parecía natural, vejez, fallo general, una neumonía de invierno muy común en pacientes de mi condición, que dejarían los antibióticos en marzo, que la naturaleza seguiría su curso, que tirarían del enchufe, por decirlo así, y que para abril me enterrarían con todos los honores mientras Jason hacía de hijo desconsolado y el resto de la herencia, el seguro, la pensión, todo pasaría a su nombre, limpio, sencillo. Me quedé allí, sintiendo el frío del metal de la camilla calándome la espalda, entendiendo que no solo iban a encerrarme, estaban programando mi ejecución. Marzo. Habían puesto fecha a mi muerte como si fuera un informe trimestral, y Jason dejó escapar un suspiro largo y tembloroso diciendo que de acuerdo, que lo hiciera, que solo se asegurara de que yo nunca regresara a esa casa, y Reed prometió que no lo haría, que ya era un fantasma, que ya no existía, antes de dar una palmada en la chapa de la furgoneta y decir vámonos, que tengo salida de golf a las 3. Las puertas se cerraron de golpe, sumiéndome en la oscuridad, con la única luz entrando por la pequeña ventanilla enrejada que separaba la cabina del conductor del compartimento de carga. Oí la puerta del conductor abrirse y cerrarse, el motor rugir cobrando vida y vibrar por el suelo, la camilla y mis huesos, y me quedé solo atrás, o eso creía, hasta que al arrancar y brincar sobre los baches del callejón escuché un sonido en la esquina del compartimento, el chasquido de un mechero y el olor dulzón de tabaco mentolado barato llenando el espacio.
Había un celador sentado en un asiento abatible en la esquina, no lo había visto subir y le gritó al conductor: «Doc, ¿este es el tipo de los millones?», a lo que él. Otro le mandó callar y vigilarme, y el celador soltó una risita sin mirarme, con la vista fija en su teléfono, mientras yo escuchaba el sonido digital de un juego de tragaperras. Din, 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 estaba apostando, igual que mi hijo. Yo yacía en la oscuridad, con la parálisis fingida pesando en mis extremidades, pero con el fuego del estómago ardiendo más que nunca, sabiendo que me llevaban a Sunníbale, que pensaban vender mi casa el lunes y matarme en marzo, que tenían un plan, un calendario, un presupuesto, pero que habían cometido un error fatal en sus cálculos. Olvidaron la variable que iba en la parte de atrás de la furgoneta, olvidaron que no era solo un apunte contable que se borra, y flexioné los dedos dentro de las correas, notando cómo regresaba la sensibilidad, como la adrenalina quemaba los restos de droga que quizá habían entrado en mi sistema. El lunes estaba a 2 días, Sunníbale a 1 hora, yo no necesitaba 6 meses, necesitaba 20 minutos. La furgoneta tomó la autopista ganando velocidad, escuché los neumáticos cantar sobre el asfalto, esperé a que el celador se distrajera con una ronda de bonificación, abrí los ojos por completo en la oscuridad, el juego estaba en marcha y yo estaba a punto de hacerle estirar su mano. La furgoneta zumbaba con la vibración de la carretera. Un ronroneo grave que subía por las patas metálicas de la camilla hasta instalarse en mi columna. Avanzábamos a unos 105 por hora hacia un lugar diseñado para borrar personas, y lo único que se interponía entre mí y una lobotomía química era una correa de nylon y un hombre llamado Esteve. Lo supe por la acreditación plastificada que colgaba de su cuello cuando se inclinó, con la luz azul del móvil iluminando un rostro devastado por malas decisiones e indiferencia. Estaba sumergido en una partida de póker en línea. Oía el barajeo digital de cartas y el trino de una pequeña victoria, y no me miraba porque, ¿para qué? Yo era un hombre de 70 años. Supuestamente lleno de suficiente paralizante para tumbar a un rinoceronte, para él era solo carga, un saco de carne con un código de facturación. Dio una calada a su vapor, exhalando una nube de vapor sintético con sabor a fresa que se mezcló con el olor a sangre vieja del fondo de la furgoneta, y yo probé otra vez las correas, sabiendo que Reed había ordenado apretarlas al máximo, pero que Esteve era vago, que había asegurado las de los tobillos hasta clavarlas en la piel, pero que la correa del pecho, la importante, estaba floja, con unos 2 centímetros de holgura, suficientes. Mi corazón retumbaba contra las costillas, un tambor frenético que recé porque Esteve no oyera por encima del ruido de la carretera, y me concentré en respirar, dentro, fuera, necesitaba oxígeno, necesitaba claridad, ya no era un viejo. Estaba de vuelta en el terreno de hace 25 años, auditando una constructora en Nueva Jersey controlada por la mafia. Era el hombre que entraba en salas donde querían verlo muerto y salía con sus libros. Esteve maldijo al teléfono, había perdido una mano, estampó el aparato contra el muslo y miró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron un segundo, mantuve los míos vidriosos, pasando de largo hacia los remaches del techo, y él se burló preguntando si seguía con ellos y asegurando que Sunníbale tenía un bingo estupendo, riéndose de su propio chiste antes de volver a bajar la vista a la pantalla. Ese fue su error fatal, romper el contacto visual, y yo no esperé. No dudé, exhalé todo el aire de mis pulmones para encoger la caja torácica creando el espacio justo para deslizar el brazo derecho por debajo de la correa. Se sintió como fuego, la fricción arrancó la piel de la muñeca, pero el dolor era distante, irrelevante, porque mi brazo ya estaba libre. Esteve no se dio cuenta, la partida estaba repartiendo una nueva mano. Y yo alcé la mano hasta encontrar la hebilla de la correa del pecho, un clip de plástico estándar, del tipo que encuentras en una sillita infantil. Apreté los laterales y sonó un clic, un sonido seco, más fuerte que un disparo en aquel espacio cerrado, y la cabeza de Esteve se giró de golpe, con los ojos muy abiertos y la boca a punto de gritar al conductor. Me incorporé, el movimiento explosivo, alimentado por la rabia que había reprimido durante 6 meses. No me sentí de 70 sino de hierro. Mi mano izquierda salió disparada y lo agarró por la garganta, aplastándole la tráquea antes de que pudiera emitir un sonido. Su teléfono cayó al suelo. Él se aferró a mi mano con los ojos desorbitados, joven, quizá de unos 30 años y fuerte, pero presa del pánico, mientras yo estaba tranquilo, apretando más, usando el peso de mi cuerpo como palanca para clavarlo contra la pared de la furgoneta. Silencio, susurré con la cara a pocos centímetros de la suya. Pásate, y él gorgoteó, el rostro virando a un rojo oscuro,
intentando alcanzar el botón de alarma junto al interfono, pero yo le sujeté la muñeca con la otra mano y la retorcí con fuerza hasta oír el chasquido nauseabundo de la articulación cediendo. Lo dejé caer cuando la falta de oxígeno le nubló la conciencia. No lo maté, no soy un asesino, soy un auditor, solo necesitaba que dejara de operar. Presioné con el pulgar un punto de presión detrás de la mandíbula, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó. Y yo me quedé jadeando, con el corazón desbocado recordándome mi edad, sabiendo que aún no había terminado, porque el conductor seguía avanzando por la autopista, ajeno al golpe de estado que acababa de ocurrir en su zona de carga. Desabroché las correas de las piernas, me puse en pie tambaleándome mientras la furgoneta cambiaba de carril. Vistiendo unos pijamas de hospital a los que Reed me había cambiado, un algodón azul fino que no abrigaba nada, y cogí la chaqueta de Esteve del gancho de la pared, me la eché encima, olía a humo pero tenía bolsillos, registré al celador inconsciente, cartera, llaves, una navaja, me guardé la navaja y me acerqué a la ventanilla de separación. A través de la malla metálica veía la parte trasera de la cabeza del conductor, moviéndose al ritmo de la radio, completamente ajeno. Necesitaba que se detuviera, pero si lo atacaba ahora podía girar el volante y volcar la furgoneta a 110 por hora matándonos a todos, así que necesitaba que parara por voluntad propia. Miré alrededor del vehículo y vi el botiquín, sin cerrar, con filas de sedantes, vendas y un pequeño tanque de oxígeno dentro. Cogí el cilindro de acero, pesado, caminé hacia las puertas traseras y probé el mecanismo de cierre, un pestillo simple. Volví a la partición y golpeé el tanque contra la pared metálica gritando con voz aguda y aterrorizada que ayudara, que estaba convulsionando, que se mordía la lengua. Solté el tanque dejándolo caer con estrépito y luego me lancé contra la pared haciendo temblar toda la furgoneta. El conductor gritó algo que no oí, el vehículo dio un ligero bandazo y luego vi las luces de freno encenderse. Estaba reduciendo, y no lo hacía por compasión sino porque un paciente muerto significaba papeleo e investigación. La furgoneta desaceleró, los neumáticos crujieron al salirse al arcén de grava. El motor quedó al ralentí. Yo me coloqué junto a la puerta lateral, con la navaja en la mano y la espalda pegada a la pared. La puerta del conductor se abrió. Pasos pesados crujieron sobre la grava y la manija de la puerta lateral giró mientras decía: «Esteve, ¿qué demonios pasa ahí atrás?» Y la puerta se abrió, dejando al descubierto a un hombre corpulento de cuello grueso que vio a Esteve inconsciente en el suelo, vio la camilla vacía y no me vio a mí hasta que salí de las sombras. No lo apuñalé. Entré en su espacio y hundí la rodilla en su ingle con la fuerza de un martillo pilón, doblándolo sobre sí mismo mientras el aire le salía del cuerpo en un gemido, y entonces bajé el mango de la navaja sobre la nuca, lo que lo tiró de rodillas y luego de bruces a la grava. Me quedé un momento allí, con el viento frío azotando los pijamas finos, la lluvia empezando a salpicar el asfalto, los coches pasando a toda velocidad por la autopista, estelas de luz y ruido, nadie parando, nadie fijándose en el viejo que estaba de pie sobre un conductor caído en el arcén. Miré al conductor, que gemía intentando incorporarse, y supe que no podía llevarme la furgoneta, que tenía un rastreador GPS y que el doctor Reed sabría exactamente dónde estaba, que yo necesitaba desaparecer. Metí la mano en el bolsillo del conductor, le quité el teléfono y lo lancé a la hierba alta de la cuneta, luego le saqué la cartera, conté el efectivo, unos $300, suficiente, y empecé a correr. No por la autopista sino alejándome de ella, subiendo por el talud resbaladizo de hierba mojada con mis mocasines, hasta coronar la colina y ver las luces de la ciudad a lo lejos, a kilómetros de casa, a kilómetros de un lugar seguro, sin detenerme, corriendo hasta que los pulmones me ardieron y las piernas se volvieron plomo, hasta encontrar una vía de servicio y empezar a caminar haciendo autostop. Una camioneta destartalada redujo la velocidad, un viejo granjero me examinó. La chaqueta desparejada y el pijama asomando por debajo, me preguntó si tenía problemas con el coche, y yo le dije que se podía decir así, que mi hijo me había echado de casa, que solo necesitaba llegar a la ciudad, a mi abogado. El granjero escupió por la ventanilla, refunfuñando sobre los jóvenes de hoy, y me dijo que subiera, y yo me monté en la cabina, donde la calefacción estaba encendida y se sintió como el cielo, mientras nos alejábamos, dejando atrás la furgoneta negra y a los hombres inconscientes. Metí la mano en el bolsillo y toqué la memoria USB. Ya no era una víctima, era un fantasma, y pensaba perseguirlos hasta que suplicaran clemencia. El granjero me dejó a 2 manzanas del monolito de cristal donde tenía su sede Blackwood & Associates,
Caminé el resto ignorando el dolor punzante en los pies donde las zapatillas de hospital se habían abierto, y aparentando un vagabundo, un loco escapado del cuidado de sus guardianes, con pijama sucio y una chaqueta que olía a tabaco rancio. El guardia de seguridad del vestíbulo dio un paso al frente para interceptarme, la mano sobre el taser, pero yo no aminoré el paso y le dije que venía a ver a Arthur, que le dijera que era Edward, que le dijera que el libro mayor no cuadraba, y el guardia dudó al ver en mis ojos algo que no encajaba con mis harapos, la autoridad absoluta de alguien que sabía que aquel edificio era suyo, así que hizo la llamada. 2 minutos después, las puertas del ascensor privado se abrieron y ascendí al piso 45, donde Arthur Blackwood me esperaba, un hombre de 60 años con pelo plateado y un traje que costaba más que el coche de mi hijo, que no se inmutó al verme, que no preguntó si estaba bien, que simplemente abrió la puerta de su despacho y sirvió 2 dedos de líquido ámbar en un vaso de cristal, diciéndome que bebiera, que tenía un aspecto horrible. Tomé el vaso, con la mano firme, pero no bebí, lo dejé sobre su escritorio de caoba junto al tapete impecable y le dije que habían hecho su jugada, que es un níbale, y Arthur frunció el ceño sentándose pesadamente en su sillón de cuero, diciendo que tan pronto, que pensaban que tenían otro mes, y yo respondí que se habían puesto codiciosos, que Jason tenía deudas de criptomonedas y Brittany cargos de fraude pendientes si no pagaba las tarjetas, que habían acelerado el calendario, que habían intentado drogarme, enviarme al almacén para morir, mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba la memoria USB, colocándola sobre el escritorio y explicando que allí estaban las grabaciones, la conspiración, el intento de asesinato, todo. Arthur cogió el dispositivo y dijo que irían a la policía, pero yo respondí que todavía no, que la policía los arrestaría, que conseguirían fianza y abogados, que inventarían una historia de padre senil y malentendido, que yo no quería que los arrestaran todavía, que quería que los destruyeran. Me acerqué a la pared detrás de su mesa, donde había un cuadro de un barco en plena tormenta, sabiendo lo que había detrás, y le dije que abriera la caja fuerte, que necesitaba el maletín. Y Arthur asintió, movió el cuadro, giró la rueda y abrió la pesada puerta de acero. Dentro, solo, sobre una balda de terciopelo, había un maletín de cuero marrón ajado que parecía no valer nada, algo que encontrarías por $5 en un mercadillo, y Arthur lo sacó y lo dejó sobre la mesa mirándolo con respeto. Mi familia cree que soy un auditor jubilado del gobierno viviendo de una pensión fija, dije pasando la mano por el cuero cuarteado. Creen que la casa es mi único activo, que pelean por unos pocos cientos de miles. Accioné los cierres, que se abrieron con un chasquido familiar, levanté la tapa y dentro no había fajos de billetes ni diamantes, solo un fajo de papeles amarillentos, documentos legales de hace 20 años, y susurré que no conocía Nigis. Hace 20 años, antes de retirarme, me llamaron para auditar una pequeña startup tecnológica caótica en un almacén de Seattle, 2 chicos brillantes sin el menor concepto de la legislación fiscal, ahogándose en papeleo del IRS, y pasé 6 meses desenredando sus finanzas, salvándolos de la cárcel, y cuando terminé no podían pagar mi factura, estaban en bancarrota, así que me ofrecieron acciones, opciones de compra en una empresa que ni siquiera tenía producto, las acepté, archivando los papeles y olvidándome de ellos. Hasta que 10 años después Igis salió a bolsa y hoy es la principal firma de ciberseguridad del Pentágono. Cogí el documento superior, un certificado de acciones del 30%, y le dije a Arthur que mi familia cree que soy pobre, que no saben que soy el accionista mayoritario silencioso de una empresa valorada en 400 millones, y él sonrió con una sonrisa de tiburón diciendo que la valoración actual de mi cartera, a precio de campanazo de esa mañana, era de 42 millones, y que Jason estaba dispuesto a matarme por una casa de 500.000, que la magnitud de su estupidez rozaba lo insultante, que peleaban por migajas mientras estaban de pie sobre una mina de oro, y que, por haberme tratado como una carga, por haber intentado borrarme, no verían ni un centavo. Miré a Arthur y le dije que activara el protocolo, y él dudó un momento, con la mano suspendida sobre el interfono, recordándome que el protocolo Omega era la opción nuclear, congelación total de activos, vigilancia forense, que no solo los frenábamos, que los dejábamos cometer el delito por completo para luego enterrarlos bajo él, y yo ordené, hazlo. Arthur apretó el botón y dijo que Sara reuniera al equipo, que iniciaban Omega para el patrimonio Mercer, que quería ojos en cada cuenta bancaria, cada mensaje de texto, cada movimiento,
que contactaran con la empresa de seguridad privada y pusieran un perímetro alrededor de mi casa, invisible pero hermético. Luego me miró y preguntó a dónde iría, que no podía volver a casa, y yo respondí que estaba muerto, o al menos desaparecido, que los dejáramos pensar que me había escapado y muerto en una cuneta, que los dejáramos creer que habían ganado, que se relajaran, y caminé hasta la ventana mirando el perfil de la ciudad, imaginando a Jason y Brittany en algún punto ahí abajo celebrando, bebiendo mi whisky, creyendo que el viejo se había ido, creyendo que la casa ya era suya. Llámalo mañana, le dije a mi reflejo en el cristal. Dile que representas a un centro de spa privado, dile que me he internado voluntariamente, que estoy confundido pero contento, y dile que quiero firmar los papeles del poder notarial el sábado por la noche, en mi fiesta de cumpleaños. Arthur alzó una ceja preguntando si quería darles una fiesta, y yo me volví. El vagabundo había desaparecido y el auditor había vuelto, diciendo que no quería una fiesta, quería un escenario, que si querían vender mi casa, perfecto, que invitáramos a los compradores, a sus acreedores, a todos los que intentaban impresionar, que quería que sintieran la victoria en las manos, que probaran el champán, y que cuando las luces estuvieran en su punto más brillante quería enseñarles exactamente qué habían comprado. Arthur asintió despacio, cogió el teléfono y dijo que estaba hecho, y yo miré mis pijamas sucios, diciendo que necesitaba un traje y un barbero, que si iba a ejecutar a mi propia familia al menos debía parecer el papel. Arthur colocó un portátil negro y elegante sobre el escritorio de caoba, girando la pantalla hacia mí, en una habitación en penumbra iluminada solo por el resplandor ámbar de la lámpara y las luces de la ciudad extendiéndose tras la ventana del piso 45. Me senté en un sillón de cuero que costaba más que mi primer coche, aún con la chaqueta prestada y el pijama sucio, bebiendo un vaso de agua con las manos firmes, la adrenalina de la huida ya disipada y sustituida por un enfoque frío, cristalino. Tecleé la clave de cifrado. Una cadena de 20 caracteres que había memorizado años atrás, una secuencia que abría la puerta trasera digital a mi propia vida. La pantalla parpadeó y se convirtió en una cuadrícula de 6 vídeos en alta definición, las cámaras que había instalado 6 meses antes disfrazadas de detectores de humo y sensores de movimiento, y que en su momento justifiqué como paranoia de viejo que ve sombras donde no las hay, pero que ahora, al mirar los píxeles, entendí que no era paranoia sino intuición. La imagen del dormitorio principal fue lo primero que me atrapó, en directo, con la marca de tiempo en la esquina marcando las 8:43 de la noche, la habitación que había compartido con Lidia durante 10 años, el santuario donde la cuidé con gripe y la abracé cuando murió su madre, se veía igual, las mismas cortinas beige, la misma cómoda de roble, pero el ambiente era distinto, violado. Lidia estaba sentada al borde de la cama, con el mismo batín de seda que le compré en París, pálida, el pelo revuelto, aún recuperándose del viaje químico en el que yo la había enviado esa mañana, y no estaba sola. Gavin estaba junto a la cómoda, mi vecino, el hombre que me pidió prestado el cortacésped y nunca lo devolvió, el que se hacía llamar visionario financiero pero conducía un BMW de alquiler, abriendo mi joyero, levantando mis gemelos de oro hacia la luz, dándoles vueltas como un prestamista de empeño evaluando la mercancía desesperada de un cliente, metiéndoselos en el bolsillo y caminando luego hasta la cama para sentarse a su lado y rodearla con un brazo. Lo miré sintiendo un dolor físico en el pecho, una punzada fantasma donde antes estaba mi corazón, pero no aparté la vista, hice zoom, el audio entró nítido y lo oí preguntarle si estaba segura de que yo me había ido, con esa voz suave y grasienta, y a Lidia apoyarse en su hombro, en mi hombro, diciendo que Jason se había encargado, que yo iba en la furgoneta, que a esas alturas estaría atado a una cama en Sunnyvale. Babeando, y a Gavin reír, besarle la frente y luego los labios, un beso largo y posesivo que no era de amante nuevo sino de hombre que ha estado ahí muchas veces. Vi a mi esposa besar a otro hombre en mi cama el día en que creía haberme encerrado con éxito en un manicomio, y la traición no fue caliente ni incendiaria, fue hielo, me heló la sangre. Mató la última parte ingenua que esperaba que todo fuera un malentendido, una locura momentánea inducida por las deudas. No era locura, era algo de largo recorrido, estructural. Gavin le preguntó si había encontrado la póliza, y Lidia asintió, sacando un sobre grueso de debajo del colchón, de mi colchón, explicando que la cláusula por muerte accidental era válida de inmediato, que si yo moría por una caída o un accidente doméstico en el primer mes de internamiento pagaba doble, 3 millones, y Gavin silbó, diciendo que eso les crearía un buen colchón,
que por fin podrían comprarse ese apartamento en Saint Barts, nosotros, la palabra. Quedando en el aire, planeando su jubilación sobre mi tumba, con Gavin no solo como amante sino como arquitecto, el que probablemente había sugerido las drogas y envenenado su mente con sueños de islas y millones. Cambié de cámara, la 3, el despacho, allí estaba Jason, mi hijo, paseando de un lado a otro delante de la caja fuerte empotrada. El gran bloque de acero escondido tras el retrato de su madre, mi primera esposa, sudando con la camisa desabrochada y la corbata perdida, un taladro inalámbrico en una mano y un mazo en la otra, con aspecto de animal acorralado, mientras Brittany, sentada en mi sillón de lectura de cuero, deslizaba el dedo por el móvil, apremiándolo para que se diera prisa porque el cerrajero no podía venir hasta la mañana y necesitaban el efectivo ya. Lo vi girar la rueda furiosamente, probar una combinación y tirar del pomo. Bloqueado, intentar otra, su cumpleaños, bloqueado, probar la fecha de Lidia, bloqueado, hasta soltar un grito de pura rabia. Impotente y descargar el mazo contra el dial, haciendo saltar chispas, golpeando una y otra vez hasta que el yeso alrededor se resquebrajó y el polvo llenó el aire. «Cree que el dinero está ahí», murmuré en el despacho de Arthur. «Cree que guardo millones en efectivo como un narco. ¿Y Arthur, detrás de mí?» Sirvió otro trago mientras veía la pantalla sobre mi hombro y preguntaba si sabía la combinación, a lo que respondí que la había cambiado ayer. Jason dejó el mazo, cogió el taladro, lo clavó en la puerta de acero apoyando todo su peso, el chirrido agudo del metal contra metal llenando la habitación, empujando hasta que la broca se partió y un fragmento le pasó rozando la mejilla, lanzando el taladro contra mi vitrina y destrozando el cristal que protegía mi colección de maquetas de barcos antiguos, para luego caer de rodillas, sollozando no de pena sino de frustración, de codicia, gritando a la caja porque tenía que ser tan difícil incluso estando yo muerto. Brittany se levantó. Fue hacia él y en lugar de consolarlo le dio una patada en la pierna, exigiéndole que dejara de llorar, que era patético, sugiriendo que si no podían abrirla se llevaran la caja entera, que la cortaran de la pared, y Jason alzó la vista con los ojos rojos y desquiciados preguntando a dónde la llevarían, que pesaba más de 500 kilos. Y ella le gritó que contratara a alguien, que usara la tarjeta, y él rugió que las tarjetas estaban al máximo, que los rusos querían su dinero el lunes y que si la caja estaba vacía estaban muertos. Me acerqué más a la pantalla, quería ver su miedo, estudiarlo. Ese era el niño al que enseñé a montar en bici, con el que hice deberes de matemáticas, al que le di todas las oportunidades y una red de seguridad que él había convertido en una soga. Vi cómo se arrancaba mechones de pelo y cómo cogía una estatua de bronce pesada de mi mesa, un premio a la excelencia forense, y la estrellaba una y otra vez contra la puerta de la caja, abollando el metal sin romper el sello, destruyendo mi casa y mi legado con la soberbia desesperada de un hijo convencido de que el mundo le debe la vida. Cambié de nuevo al dormitorio, donde Gavin llevaba ahora mi bata de fumar de seda, de pie frente al espejo admirándose, mientras Lidia servía champán, brindando por Edward, según él, el benefactor más generoso que un hombre podía pedir. Y ella riendo, levantando la copa por Edward, que descanse en paz, pronto. Cerré el portátil, el chasquido de la tapa fue definitivo. Me quedé en el silencio del despacho respirando el olor a papel viejo y cuero caro, sin dolor, sin duelo, solo con un paisaje inmenso y helado de claridad, entendiendo que ya no eran mi familia, eran objetivos, eran pasivos, y que cualquier buen auditor sabe que cuando un pasivo se vuelve tóxico no se rehabilita, se liquida. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad, imaginando la casa de la calle ELM donde 3 personas celebraban una victoria inexistente, bebiendo mi vino, vistiendo mi ropa, rompiendo mis paredes, sin saber que la caja estaba vacía, que había trasladado los documentos al banco 3 días atrás, que dentro solo quedaba una hoja con una palabra en el centro, jaque mate, pero no la encontrarían esa noche, pasarían los siguientes 2 días destrozando la casa, volviéndose unos contra otros, ahogándose en su propio pánico. «Arthur», dije sin girarme, y él respondió, y le pedí al barbero, al sastre y que preparara el avión privado. Me volví con los ojos secos y las manos firmes, diciendo que teníamos una fiesta que organizar y que quería asegurarme de lucir impecable cuando incendiara su mundo. El teléfono del escritorio de Arthur parecía una pieza de arte moderno, negro y pulcro, pero en ese momento se me antojaba el detonador de una bomba. Me senté en el sillón de cuero mirando la pantalla digital mientras Arthur marcaba el número de mi hijo, con el altavoz activado por mi instrucción porque necesitaba escuchar la frecuencia de la
Desesperación de Jason, el instante exacto en que su pánico se transformara en codicia. Sonó una vez y Jason contestó de inmediato gritando «¿Dónde está?», con la voz rota y aguda del hombre que ha pasado 12 horas intentando abrir una caja fuerte vacía mientras imagina a prestamistas rusos partiéndole las rodillas, diciendo que si era la policía quería un abogado, que su padre estaba desaparecido y enfermo, y Arthur, imperturbable, reclinándose en su silla con esa voz grave y suave pulida en tribunales y salas de juntas, se presentó como su abogado, como el asesor legal de su padre, y al otro lado hubo un silencio pesado y aterrorizado antes de que Jason, sin aliento, reconociera el nombre de Blackwood, el corporativo, y preguntara por qué llamaba, dónde estaba su padre, si estaba muerto, y Arthur respondió que no estaba muerto, que estaba cómodo, que se había puesto en contacto con él esa misma mañana, que había tenido un momento de lucidez en medio de sus episodios y había comprendido que se estaba convirtiendo en una carga para él y para su madre. Me incliné hacia adelante, apretando los reposabrazos, sabiendo que ese era el punto de giro, que si Jason olía algo raro podía huir, pero que estaba apostando por su narcisismo, por su convicción de que merecía estar libre de cargas. Jason repitió la palabra carga, y la aspereza se fue de su voz, admitiendo que sí, que últimamente yo había sido muy difícil, incluso violento, que solo intentaban ayudarme cuando me escapé, y Arthur, con suavidad correctora, dijo que yo no me había escapado, que me había internado por voluntad propia, que en ese momento estaba en The Sanctuary, un exclusivo centro de bienestar seguro en la montaña, sin teléfonos ni internet, aislamiento total para recalibración mental, que no quería preocuparlo pero que sentía que necesitaba intervención profesional inmediata. The Sanctuary, un sitio inexistente que sonaba lo bastante caro para resultar creíble, y Jason dejó escapar un sonido como el de una rueda desinflándose, diciendo que estaba bien, que estaba a salvo, que eso era bueno, pero que tenían una situación, un asunto financiero urgente con la casa, que el comprador, y Arthur lo interrumpió diciendo que Edward conocía la situación, que de hecho por eso había llamado, que se sentía fatal por el estrés causado y quería arreglarlo, que quería firmar, y oí un golpe al otro lado, como si Jason se hubiera dejado caer en una silla, antes de que Arthur confirmara que quería firmar todo, el poder notarial, la transferencia de la escritura, la liberación del fideicomiso, que quería entregarle las riendas porque sabía que ya no era capaz. Cerré los ojos, era la mentira que sabía que más deseaba oír, la que legitimaba todo lo que me había hecho, que le decía que tenía razón al drogarme y atraparme porque incluso yo, en mis momentos lúcidos, estaba de acuerdo en que él debía mandar. Jason dijo que lo necesitaba ya, ese mismo día, y Arthur explicó que el protocolo en el centro era estricto, sin visitas durante 72 horas, pero que yo había hecho una petición concreta: volver a casa el sábado por la tarde, mi 70º cumpleaños, para una última cena en mi propio hogar, celebrar con familia y amigos, firmar los papeles entre tarta y champán rodeado de la gente a la que amaba, viéndolo como un pase simbólico de testigo. Vi pasar los segundos en el reloj mientras imaginaba sus cálculos. Los rusos querían su dinero el lunes por la mañana, el sábado por la noche era justo, pero viable, le dejaba el domingo para organizar las transferencias. Aceptó, diciendo que el sábado, pero que yo debía firmarlo todo, sin juegos ni episodios, y Arthur lo tranquilizó asegurando que estaría medicado y dócil, pidiéndole solo que se asegurara de que la fiesta estuviera lista, que yo la quería grande, que había mencionado invitar a sus socios, que quería reconocerlo públicamente como cabeza de familia, y casi pude oír inflarse el ego de Jason por la línea, porque no solo quería el dinero, quería la gloria, pasear su victoria ante la gente a la que debía. Dijo que lo harían, sábado a las 7 en punto, que le dijera a su padre que lo querían, y la llamada se cortó. Arthur me miró repitiendo que le digamos que lo quieren y negando con la cabeza, diciendo que ese chico tenía hielo en las venas, y yo corregí que no, que el hielo es limpio, que él era fango. Volví al portátil. Abrí el feed del salón y vi a Jason en medio del destrozo que había creado, el pladur roto, los muebles volcados, ya sin lágrimas sino sonriendo, girándose hacia Brittany, que caminaba nerviosa por la cocina, gritando que estaban de vuelta en el negocio, y ella entrando para preguntar si me habían encontrado, para oír que me había internado en un spa, que el viejo idiota se sentía culpable y que volvería el sábado para firmarlo todo, que quería una fiesta, que quería regalarle la casa como auto regalo de cumpleaños, con Brittany abriendo los ojos y diciendo que el sábado era perfecto,
que podrían invitar a la gente, a los prestamistas, demostrar que la tinta se estaba secando, mientras Jason ordenaba que llamara a los caterings, a las empresas de limpieza, que necesitaba la casa como un palacio y que llamara a Gavin para que trajera lo bueno que iban a celebrar. Los vi abrazarse y besarse, celebrando como buitres que acaban de ver un cadáver fresco, sin cuestionar por qué yo me había ido a un spa ni por qué un hombre al que habían tratado de paralizar estaba de pronto tan colaborador, cegados por una codicia que les impedía ver las incoherencias, viendo solo lo que querían ver, una victoria sin lucha. Lydia entró en la sala, con aspecto terrible, maquillaje corrido y el batín rasgado, preguntando qué pasaba. Y Jason le sirvió un vaso del whisky que bebía a morro, anunciando que habían ganado, que papá se rendía, que firmaría la casa el sábado, y Lydia tomó el vaso con la mano temblorosa pero sonriendo, una sonrisa torcida y ponzoñosa, preguntando si estaba completamente acabado, y él respondiendo que, según Arthur, estaba dócil, que sabía que estaba derrotado. Me quedé en la oscuridad del despacho viendo a mi familia brindar por mi derrota, gastando el dinero en su imaginación, redecorando la casa en su cabeza. Mientras Jason marcaba un número que yo sabía que era el de los rusos, prometiéndoles el dinero del lunes, empeñando un futuro que no le pertenecía. Que monten el escenario, susurré a la pantalla, que pulan el suelo, que inviten al público, y Arthur se acercó a la ventana mirando la ciudad, comentando que la mayoría de los clientes cogerían el dinero y huirían, dejarían que la policía se encargara, y yo respondí que no era la mayoría, que había pasado 40 años arreglando errores y que el sábado por la noche pensaba arreglar el mayor error que había cometido en mi vida. Cerré el portátil, dejándolo en negro, sin necesidad de ver más. Porque ya sabía lo que harían durante los siguientes 3 días. Gastarían dinero que no tenían en una fiesta para un hombre al que odiaban, invitarían a los lobos al corral creyéndose pastores sin saber que la oveja era en realidad un lobo en Rebeca, y yo tenía hambre. Pasé las siguientes 72 horas dentro de la máquina, mientras mi hijo encargaba arreglos florales carísimos y contrataba un cuarteto de cuerda para mi cumpleaños. Yo me adentraba en las catacumbas digitales de sus vidas. Financiera sin dormir ni comer, viviendo de café negro y del frío chute de dopamina que da cada hallazgo. Para un profano, un extracto bancario es solo una lista de números, pero para un contador forense es un perfil psicológico, un diario de pecados, te cuenta quién es una persona, que teme y que está dispuesta a destruir para proteger sus secretos. Y mi familia estaba aterrada. Empecé por Brittany, mi nuera, la mujer que lucía zapatos de diseñador que no podía pagar y me miraba como si fuera una mancha en su alfombra, sabiendo que usaba mis tarjetas para pequeños caprichos, pero descubriendo que la escala de su desesperación se escondía en el sublibro, accediendo al servicio de monitorización de crédito que el equipo de Arthur había configurado, viendo la alerta roja parpadear, una consulta dura en mi informe de hace 3 días, y no de un banco. Procedía de una empresa pantalla registrada en Delaware, una tapadera de un prestamista que operaba en las zonas grises de la ley. Profundicé más, accedí a los documentos del préstamo usando los códigos de administrador ocultos que aún conservaba de mis días de consultoría, y allí estaba. Una solicitud de $500,000 de préstamo con mi casa como garantía y yo como solicitante, pero la firma digital no era mía, era una burda falsificación calcada de una tarjeta de cumpleaños que le había escrito años atrás, había escaneado mi firma, la había digitalizado y pegado en un contrato con un interés del 40%. Seguí el rastro del desembolso, el dinero no había ido a mi cuenta, había pasado por una serie de monederos digitales antes de acabar en una cuenta de las Islas Caimán. Pero Brittany no era lo bastante lista como para limpiar los metadatos, la cuenta estaba vinculada a un exchange de criptomonedas, no solo estaba pagando las deudas de Jason, estaba redoblando la apuesta. Había cogido $500,000 de dinero manchado de sangre y lo había lanzado al mismo mercado volátil que había arruinado a su marido. Estaba jugando con mi vida para intentar rescatar la suya. Imprimí el historial de transacciones, eso era la prueba A. Después pasé a Gavin, mi vecino, el hombre que dormía en mi cama, que se hacía llamar asesor financiero aunque su licencia había caducado hacía 4 años. Le hice una verificación de antecedentes a su firma, GS Holdings, y resultó ser un barco fantasma, sin empleados ni activos, solo un apartado de correos en un centro comercial cutre. Entré en el portal de mi fondo de pensiones, el dinero que había ahorrado de mi sueldo público, el dinero limpio con el que pensaba viajar y malcriar a mis nietos si alguna vez los tenía, y el saldo marcaba 0, se me cortó la respiración.
Abrí el historial de movimientos y vi que 6 meses atrás, justo cuando yo empezaba a notar la niebla, se había presentado un formulario de autorización, otorgando a GS Holdings la gestión de toda la cartera. Gavin no la había invertido, la había liquidado, y seguí la pista del dinero, un camino serpenteante diseñado para confundir a amateurs pero que para mí era un cartel de neón, desde mi cuenta de pensión hacia GS Holdings y de ahí, a base de transferencias relámpago, a una cuenta personal en Vise. Tardé 4 horas en romper el cortafuegos del banco Vise, pero cuando entré la verdad me golpeó de frente. La cuenta estaba a nombre de Gavin, pero había un segundo titular añadido, Lydia Mercer, y entre ambos habían robado $800.000 de mi jubilación, de mi trabajo honrado, y los habían aparcado en un paraíso fiscal tropical esperando al día en que yo dejara de respirar. Pensaban jubilarse con mi sudor, beber margaritas en una playa pagada con 40 años de auditorías. Noté asentarse en el estómago una rabia helada, porque no era solo un robo, era un borrado de mi pasado. Querían quedarse con todo lo que había construido, cada hora extra, cada fiesta familiar perdida, y convertirlo en su parque de atracciones. Imprimí los registros de transferencias, prueba B. Por último miré a Lydia, mi esposa, la mujer que juró amarme en la salud y en la enfermedad. Sabía de la cláusula de muerte accidental que había mencionado a Gavin, pero necesitaba la prueba dura, la póliza en sí, así que accedí a la base de datos de las grandes aseguradoras y no tardé en encontrarla. Una póliza nueva emitida 3 semanas antes, con una prima astronómica de $5.000 al mes. Comprobé el origen de los pagos y vi que salían de un cheque de dividendos que debía recibirse trimestralmente de una pequeña inversión en bonos. Pero ella había interceptado el correo, había falsificado mi endoso y estaba usando mi propio dinero para pagar una apuesta sobre mi muerte. Abrí el documento, todo era lenguaje estándar hasta llegar a las exclusiones y cláusulas adicionales. Allí estaba, negro sobre blanco, la cláusula de accidente doméstico. Si el asegurado moría en la residencia principal a causa de una caída, un incendio o un colapso estructural, la indemnización se triplicaba, 3 millones, pero había algo más, una fecha. La póliza tenía un periodo de contestación. Si yo moría dentro de los 2 primeros años, la aseguradora investigaría, a menos que un profesional médico certificara que la muerte era coherente con una condición degenerativa preexistente que hubiera conducido al accidente. Deslicé hasta la sección del médico evaluador en la solicitud, el facultativo que había firmado mi supuesta condición degenerativa y aprobado el riesgo no era otro que el Dr. Reed. No solo era el verdugo, era el suscriptor, el que había certificado que yo era un riesgo de caída, preparando el escenario para el cobro, creando el rastro de papel que justificaría mi muerte accidental por las escaleras. Me recosté en la silla, la luz de la pantalla iluminando la oscuridad del despacho mientras el cuadro terminaba de completarse, una obra maestra del fraude. Brittany había apalancado mis activos presentes para alimentar su juego, Gavin había robado mis ahorros pasados para financiar su futuro y Lydia había vendido mi vida futura al mejor postor. Me habían troceado. Me habían repartido como un pavo de acción de gracias antes de que estuviera muerto. No veían a un marido ni a un padre. Veían un recurso, una partida, un ticker a punto de ser eliminado. Miré el reloj. Las 4 de la madrugada del jueves. Llevaba 3 días trabajando sin parar, los ojos me ardían, el cuerpo me dolía, pero la mente estaba más afilada que en décadas. Ya tenía las pruebas, el móvil y los medios, solo me faltaba el escenario. Compilé todo en un único archivo cifrado. Lo respaldé en 3 servidores en la nube diferentes y envié una copia al correo personal del fiscal del distrito con un envío diferido programado para el sábado a las 9 en punto de la noche. Si me pasaba algo. Si su plan tenía éxito y yo no salía vivo de esa fiesta, la verdad explotaría igual, pero yo pensaba salir. Me levanté y estiré, las articulaciones crujiendo. Caminé hasta el espejo del despacho de Arthur y miré al hombre reflejado allí, con el pijama hecho trizas, la barba gris y descuidada y los ojos cansados, pero detrás del agotamiento vi al depredador. Al hombre que había derribado ejecutivos de Enron y blanqueadores de cárteles, al que no se enfadaba, se vengaba. Ellos querían que el sábado un viejo senil firmara su propia sentencia, querían una víctima, y yo les iba a dar una actuación, pero cuando cayera el telón entenderían que ellos no eran el público, eran el atrezo. Levanté el teléfono y marqué la extensión de Arthur, diciéndole que se despertara, que la auditoría estaba terminada y que ahora tocaba ir de compras, que necesitaba un traje que dijera «te pertenezco». El pijama de hospital cayó al suelo con un susurro derrotado.
Lo aparté de una patada viendo cómo la tela azul se acumulaba sobre el mármol del baño privado de Arthur como una piel mudada. Durante 6 meses había llevado el uniforme del inválido geriátrico, pantalones de chándal demasiado anchos, rebecas que olían a naftalina y zapatillas arrastradas por el suelo. Había dejado que la espalda se encorvara y la barba creciera en un matorral gris que gritaba. Abandono y senilidad. Me había convertido en el fantasma que mi familia quería. Pero los fantasmas no hacen auditorías ni visten seda italiana. Arthur hizo la llamada 1 hora antes. El barbero llegó con un maletín de cuero que parecía más un equipo de francotirador que de peluquero. Un tal Geppe, maestro de la navaja que llevaba 40 años perfilando las mandíbulas de los poderosos de la ciudad, que no preguntó por qué un hombre con pinta de vagabundo estaba en la suite ejecutiva de un gran bufete. Simplemente me cubrió el rostro con una toalla caliente y se puso a trabajar. El calor fue asfixiante al principio, un contraste brutal con el frío húmedo de la furgoneta y la helada de mi casa sin calefacción, pero a medida que el vapor se abría paso por los poros sentí cómo se levantaba la niebla, el olor a sándalo y eucalipto llenó el aire. Sustituyendo al de lejía y traición, cerré los ojos y escuché el vaivén rítmico de la navaja afilándose contra el cuero. SSHHH era el sonido de la preparación de una hoja afinada para un propósito concreto. Cuando Geppe retiró la toalla, el aire sobre la piel fue fresco y cortante, me levantó la barbilla y la hoja tocó mi cuello. Acero frío, implacable y preciso. No me moví, confiaba más en la navaja que en mi propio hijo, y él fue raspando la barba gris, cortando el pelo descuidado que me caía sobre las orejas, domando las cejas desbocadas. Con cada pasada, el viejo confundido llamado Edward Mercer, la víctima, la carga, era arrancado de mi rostro. Al terminar giró la silla y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el abuelo tembloroso que se olvidaba de apagar la cocina. La mandíbula seguía ahí, firme y cuadrada, los ojos limpios, fríos y evaluadores. Las arrugas alrededor de la boca ya no parecían surcos de preocupación sino cicatrices de experiencia. Me veía como hacía 20 años cuando entraba en una sala de juntas a decirle a un director general que iba a ir a prisión. Me veía como un tiburón que acababa de oler sangre. Geppe espolvoreó talco en mi cuello, asintió diciendo que parecía otro hombre y yo lo corregí al ponerme en pie y darle $100 de propina, diciéndole que parecía el de siempre, el que ellos habían olvidado. Salí al despacho principal, donde Arthur había mandado colocar un perchero con un portatrajes negro. Dentro estaba mi armadura. Un traje carbón de 3 piezas hecho a medida en Savile Row, cortado para mí 5 años atrás para una cena de estado a la que nunca llegué a asistir, guardado en el despacho como reliquia de una vida que creía terminada. Lo saqué, la tela fría al tacto, pesada de calidad. Me puse la camisa blanca almidonada, los botones abrochándose bajo unos dedos con una destreza que habría aterrorizado a Jason. Sin torpeza ni temblor, deslicé las perneras, el corte perfecto, pensado para moverse, para actuar. Até la corbata en un nudo Windsor completo, simétrico y firme, una soga para ellos, una insignia para mí, luego el chaleco y por último la americana, que se asentó sobre mis hombros como una segunda piel, cambiándome la postura, obligando a la columna a enderezarse y los hombros a echarse atrás. Ya no me encorvaba, imponía. Fui a la caja fuerte y saqué el pequeño estuche de terciopelo que Arthur había recuperado. Dentro estaban mis gemelos, no los de oro que Gavin robó. Estos eran de platino con ónix incrustado, pesados, y al encajarlos sonaron 2 clics, el sonido de un arma cargándose. Tomé la pieza final. Mi reloj, un Patek Philippe antiguo que había comprado con mi primer gran bonus en los años 80, lo di cuerda despacio escuchando los engranajes en marcha. Tic, tac, tic, tac, la cuenta atrás empezaba. Me calcé los Oxford negros abrillantados, que relucían como espejos, di unos pasos oyendo el golpe firme del tacón contra el suelo. El sonido de un hombre que posee la sala en la que entra. Crucé al despacho central, Arthur al teléfono, que se detuvo a mitad de frase al verme, bajando el auricular, levantándose y susurrando «Dios mío, Edward». Caminé hasta el ventanal de suelo a techo, vi mi reflejo superpuesto a las luces de la ciudad, la transformación completa. El viejo idiota senil estaba muerto. Había fallecido en la parte trasera de una furgoneta en la autopista. El hombre frente al cristal era el auditor, el que cuadraba los libros, el que cobraba deudas. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué la invitación doblada que Jason había enviado a sus contactos, cartulina gruesa con letras doradas en relieve, una celebración de vida y legado. El 70º cumpleaños de Edward Mercer.
alisando el papel con el pulgar mientras pensaba que ellos querían un patriarca que firmara la entrega de su reino, un figurante para su teatro de codicia. Guardé la invitación. Miré a Arthur con las facciones endurecidas en una máscara de resolución absoluta y pregunté si el coche estaba listo. Él asintió diciendo que el Rolls esperaba abajo, que el equipo de seguridad estaba informado y aguardaría mi señal. Perfecto, respondí, comprobando el reloj, que marcaba que faltaban 48 horas para que se alzara el telón, tiempo que pensaba dedicar a repasar de nuevo los expedientes, a memorizar cada dólar robado, cada fecha y hora de cada traición, porque cuando cruzara la puerta de esa casa el sábado no quería solo acusarlos, quería diseccionarlos. Caminé hacia la salida con el abrigo girando en torno a mis piernas, diciendo «Vámonos, Arthur. Tengo una fiesta de cumpleaños a la que asistir y detesto llegar tarde». La casa que había construido con 40 años de trabajo honrado se había convertido en una grotesca feria de la avaricia, con focos rastreando el cielo nocturno y cortando la niebla de noviembre con haces de lujo de alquiler. Una fila de coches más caros que la suma de los ingresos anuales del vecindario serpenteaba calle abajo. Bentleys, Ferraris y todoterrenos negros con lunas tintadas que no pertenecían precisamente a banqueros, mientras los aparcacoches de chaqueta blanca corrían de un lado a otro estacionando los vehículos de la gente que mi hijo ansiaba impresionar. Yo observaba desde el asiento trasero del Rolls Royce, aparcado en la sombra al otro lado de la calle, y a través del cristal tintado vi la profanación de mi santuario. Los robles que planté estaban estrangulados por guirnaldas de luces que titilaban. Con un ritmo maníaco, una alfombra roja mullida iba desde la acera hasta la puerta principal aplastando los parterres de hortensias que cuido desde que murió mi primera esposa. No era una fiesta de cumpleaños, era la coronación de un rey que había robado su corona. Dentro, a través de las cortinas translúcidas de los ventanales, el salón era un mar de smokines y vestidos de noche. Jason había invitado a la élite de la ciudad, o al menos a quienes fingían serlo, políticos locales conocidos por aceptar sobornos, promotores inmobiliarios con hipotecas sobre el alma y emprendedores tecnológicos que jamás habían dado beneficios. Pero, mezclados entre los pavos reales, estaban los lobos. Los vi junto a las barras, cuellos gruesos y trajes demasiado tensos en los hombros, sin probar el champán, mirando a Jason con la paciencia muerta de los depredadores que esperan a que se haga efectivo un pago. Eran los acreedores, los rusos, los usureros a los que Jason debía millones para alimentar su adicción al juego. Había invitado a sus verdugos a su vuelta de honor convencido de que podría calmarlos con canapés en cuanto yo firmara la escritura, un nivel de hubris casi admirable. Jason atravesaba la multitud como un hombre ardiendo, riendo demasiado alto, gesticulando en exceso, con una copa de cristal en una mano y un puro en la otra, dejando caer la ceniza sobre la alfombra persa que planeaba vender el lunes, aparentando poder pero con signos que yo conocía, el temblor del vaso al llevarlo a los labios, la forma en que sus ojos se dirigían a la puerta cada 30 segundos, aterrorizado, necesitando que yo llegara, necesitando al accesorio que completara la obra. Brittany representaba a la anfitriona perfecta, recorriendo la sala con una sonrisa clavada como con grapas, luciendo un collar de diamantes que reconocí al instante como el de mi madre, que debió sacar de la caja fuerte antes de descubrir que el efectivo no estaba, colgada del brazo del comisario de urbanismo de la ciudad, riéndose de sus chistes y vendiendo la imagen de dinero antiguo y estabilidad, aunque los ojos, tensos, vigilaban también a los acreedores. En el rincón, junto a la chimenea, estaban Lidia y Gavin ejerciendo de corte, Lidia pálida, maquillada a brochazos para tapar los estragos del viaje químico y del estrés, apoyada en Gavin, que vestía mi smoking. El mío, una talla demasiado pequeña para él, con las mangas cortas, pero llevado con la arrogancia del ocupa convencido de que la casa ya es suya por prescripción, murmurando, brindando, mirando la sala como si la hubieran construido ellos y no robado. El ambiente estaba cargado con el olor a perfume caro, humo rancio de puro y miedo, mientras un cuarteto de cuerda tocaba Mozart en una esquina, las notas delicadas perdiéndose entre el estruendo de la ambición y el engaño. Una casa de naipes sostenida por sudor y mentiras donde todos bailaban al borde de un precipicio. Jason subió a un pequeño estrado que había colocado frente a la chimenea, golpeó la copa con una cucharilla y el sonido, agudo y exigente, impuso silencio. Los lobos dejaron de rondar, los pavos reales giraron la cabeza, y él, con voz amplificada por un micrófono ridículo para un salón, agradeció la presencia de amigos, socios y distinguidos invitados,
dijo que estaban allí para celebrar un hito. El cumpleaños 70 de su padre, pero sobre todo un legado, que esa noche su padre se uniría a ellos para entregar formalmente la gestión del patrimonio Mercer, que me pasaría el testigo, que había entendido que el futuro pertenece a los jóvenes y estaba listo para descansar. Un aplauso educado recorrió la sala. Expectante, los acreedores no aplaudieron, solo cruzaron los brazos esperando su pago, y Jason continuó diciendo que yo venía de mi retiro. Deseoso de firmar el siguiente capítulo de la historia familiar, que comieran, bebieran y se prepararan para recibir al hombre de la noche, yo presioné el botón de la manija, el seguro del coche se abrió con un clic que sonó como el amartillar de una pistola. El hombre de la noche había llegado, pero no venía a pasar el testigo, venía a prender fuego a la casa. Conduzca, dije en voz baja mientras ajustaba mis gemelos, acérquese a la alfombra, es hora del espectáculo. El aparcacoches abrió la puerta del Rolls Royce y yo bajé sobre la mullida alfombra roja que mi hijo había alquilado con dinero robado. No necesitaba bastón, no necesitaba un brazo en el que apoyarme. Me acomodé la chaqueta, sentí el peso tranquilizador de los gemelos de platino y caminé hacia la puerta principal de mi propia casa. El guardia de seguridad, un matón a sueldo que Jason había puesto en la entrada para mantener fuera a la chusma, se hizo a un lado de inmediato. Él sabía distinguir entre un invitado y el dueño. Empujé las dobles puertas. El golpe del aire acondicionado me alcanzó, cargado con el olor de lirios carísimos y desesperación barata. El murmullo de conversaciones murió al instante. El cuarteto de cuerdas se apagó en un chirrido disonante. 150 cabezas se giraron. Esperaban a un anciano frágil y confundido, quizá en silla de ruedas, quizá babeando, guiado por una enfermera. Esperaban a una víctima. En su lugar vieron a un hombre con un traje de 3 piezas en gris carbón hecho a medida que costaba más que un coche medio, vieron a un hombre recién afeitado, con la mirada firme y la postura de un general inspeccionando a sus tropas. Crucé la sala con los tacones marcando un clic rítmico sobre el mármol. No miré a los invitados. Miré directamente al estrado donde mi hijo se había quedado congelado, la boca entreabierta, la copa de champán peligrosamente inclinada en la mano. El silencio era absoluto. Vi a los rusos en la esquina enderezarse. Ya no miraban a Jason. Me miraban a mí. Reconocían el poder cuando lo veían. Vieron el Patek Philippe en mi muñeca, vieron cómo me movía y entendieron en ese segundo que el niño sobre el escenario les había mentido sobre quien tenía realmente las llaves de la caja fuerte. Jason se recuperó primero. Su instinto de supervivencia se impuso al shock. Fuerzó una sonrisa sobre su cara, una mueca grotesca de pánico y alegría fingida. Saltó del estrado y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Papá», gritó con la voz quebrada. «Mírate, el retiro te ha sentado de maravilla. Te ves fantástico». Llegó hasta mí e intentó abrazarme, un intento torpe de establecer dominio físico, de guiar al viejecito hasta su marca. Yo no lo abracé. Me quedé rígido, dejando que rebotara contra mi hombro. Lo miré a los ojos. Vi el terror nadando detrás de sus pupilas. Olía a sudor y miedo. «Me siento mucho mejor, Jason», dije con una voz que llenó la sala sin necesidad de micrófono. «La claridad es algo maravilloso». Jason soltó una risa nerviosa, un rebuzno ahogado. «Sí, claro, ven, papá, ven aquí arriba, todos te están esperando». Me agarró del codo intentando dirigir, pero yo no le resistí ni me dejé llevar. Caminé a su lado, marcando el paso, obligándolo a apurarse para seguirme. Subimos al estrado. La sala observaba hipnotizada. Brittany estaba allí, aferrada a su clutch como a un escudo. Miró mi traje y luego mi rostro. Lo supo. Lo vi en sus ojos. Sabía que el juego había cambiado, pero estaba demasiado hundida como para dejar de cavar. «Aquí, papá», dijo Jason, clavando un micrófono en mi mano izquierda y una pesada pluma estilográfica dorada en la derecha. Señaló un documento sobre el atril. Era la transferencia de la escritura, ya notarizada con un sello robado. «Solo di unas palabras a tus amigos», susurró, con la voz tan temblorosa que el micrófono la recogió.
diles que estás contento, que te retiras y luego firma en la línea. El comprador está mirando. Señaló a un hombre en primera fila, un promotor inmobiliario pulcro que fruncía el ceño preguntándose por qué el vendedor senil parecía más lúcido que el agente. Cogí la pluma. Se sentía pesada, fría. Miré el documento. Era una obra maestra de fraude. Le daba a Jason poder notarial, propiedad de la casa y control sobre mis decisiones médicas futuras. Era mi sentencia de muerte impresa en papel timbrado. Miré a la sala. Vi a Lydia y a Gavin en la esquina. Gavin había dejado de beber. Me miraba con el rostro pálido. Reconoció el traje. Entendió que él llevaba una imitación barata mientras el original estaba en el escenario. Levanté el micrófono. Jason contuvo el aliento. La sala se inclinó hacia adelante. Suspendí la pluma sobre el papel. Los ojos de Jason se abrieron de par en par de anticipación. Estaba tan cerca que casi podía probar el dinero. Sonreí. Gracias a todos por venir, dije, con voz firme y mandona. Mi hijo quiere que firme este papel. Quiere que le dé todo. Y creo que merece exactamente lo que se le viene encima. Jason dejó escapar un sonido de puro alivio. Pero antes, continué, bajando la pluma y manteniendo alto el micrófono, antes de concluir esta transacción, creo que es importante revisar la debida diligencia. He preparado una pequeña presentación. Jason se quedó rígido. ¿Presentación? Papá, no hace falta ninguna presentación, solo firma. Lo ignoré. Saqué un pequeño mando a distancia del bolsillo. Lo apunté a la gran pantalla que Jason había montado para enseñar fotos de su vida de éxito. Arthur, apaga las luces, dije al micrófono. La sala se sumió en la oscuridad y el espectáculo empezó. El proyector zumbó, un haz de luz blanca cortó la penumbra, golpeando la pantalla gigante a mi espalda e iluminando las motas de polvo flotando en el aire. La gente se removió, las copas tintinearon, esperando un montaje nostálgico. Un Edward bebé, un joven Edward graduándose, un Edward sonriente en un picnic, esperaban un viaje sentimental por una vida bien vivida, la elegía visual de un hombre que se retira hacia el atardecer. Jason sonrió nervioso, la mano aferrada a mi codo, tratando de mantener la ilusión del hijo amoroso guiando a su padre a través de un homenaje. Miró la pantalla esperando que la primera diapositiva validara su narrativa. En su lugar apareció una toma en gran angular de mi cocina en alta definición. La marca de tiempo en la esquina decía martes 7:58 am. El silencio fue mortal. La imagen era nítida. Cada detalle visible, la encimera de granito, la luz de la mañana y Lydia de pie ante dos cuencos de avena. Un murmullo recorrió la sala. ¿Por qué estamos viendo un desayuno? Susurró alguien. Acerqué la boca al micrófono. Prueba A, anuncié, mi voz rebotando en los techos altos. La preparación. En pantalla, Lydia miraba por encima del hombro. La cámara oculta en el detector de humo captaba la culpa marcada en su cara. Sacaba un sobre del bolsillo. Vertía el polvo. El audio era cristalino, amplificado por el sistema de sonido carísimo que Jason había alquilado. Solo tus vitaminas, cariño, arrullaba la Lydia de la pantalla. Come. En la esquina de la sala, la Lydia real dejó escapar un gemido ahogado. Se le cayó la copa. Estalló contra el mármol con un sonido seco y violento, pero nadie miró hacia ella. Estaban hipnotizados por la pantalla. Vieron cómo yo cambiaba los cuencos. Vieron cómo Lydia se comía el veneno destinado a mí. Vieron cómo la droga hacía efecto, convirtiéndola en un amasijo alucinante que se retorcía en el suelo. Una mujer en primera fila se llevó la mano a la boca. Un hombre de smoking bajó su copa, pálido. No era un vídeo casero. Era una escena del crimen. Luego el vídeo saltó a la entrada de Jason en la cocina. El público lo vio pasar por encima de su propia madre, ignorando sus gritos de auxilio. Lo oyeron gritarme, «Cállate y muérete de una vez».
Las palabras retumbaron por el salón arrancándole la máscara al buen hijo. Jason, a mi lado sobre el estrado, se volvió de un gris que nunca había visto en un ser vivo. Intentó lanzarse hacia el portátil conectado al proyector, pero Arthur se plantó delante, bloqueándole el paso con la inmovilidad de una puerta de cámara acorazada. «Déjalo correr», dijo Arthur en voz baja. Pulsé el mando. La escena cambió. «Prueba B», anuncié. El móvil. La pantalla mostró ahora mi dormitorio principal. La marca de tiempo era de la noche del jueves. El ángulo de la cámara, íntimo, desde el ventilador del techo. Se veía a Lidia sentada en la cama, en mi cama, con Gavin. Gavin, que ahora estaba junto a la barra con mi smoking, se petrificó. Parecía un ciervo cegado por los faros de un camión. En la pantalla, Gavin rodeaba a Lidia con el brazo, una copa de mi vino en la otra mano. «¿Estás segura de que se ha ido?», preguntaba en el vídeo. «Va en la furgoneta», respondía Lidia. A estas alturas es un vegetal. La sala entera jadeó, una aspiración colectiva que vació el aire. Las socialites, los políticos, los banqueros, todos giraron la cabeza para mirar al Gavin y la Lidia reales. El juicio fue inmediato. La máscara del amigo de la familia abatido y la esposa devota se hizo añicos, dejando al descubierto a los amantes conspiradores. La cláusula de muerte accidental paga el doble, decía Lidia en la pantalla con voz fría y calculadora. 3 millones. Por fin podremos comprarnos ese piso en Saint Barts. Por Edward, brindaba el Gavin de la grabación, alzando la copa. Que descanse en paz pronto. Miré al Gavin real. Retrocedía hacia las puertas francesas intentando desaparecer en la noche, pero el paso estaba bloqueado. 2 de los hombres de trajes baratos, los rusos a los que Jason debía dinero, se plantaron delante. No dijeron nada. Solo cruzaron los brazos y lo miraron. Gavin se detuvo. Tragó saliva, la nuez marcándose sobre el cuello de mi camisa. Pulsé el mando otra vez. «Prueba C», dije. La ejecución. La pantalla cambió al despacho. Jason, sudoroso y desaliñado, blandía un mazo contra mi caja fuerte, con Brittany animándolo. «Si esa caja está vacía, estamos muertos», gritaba Jason en el vídeo. «Los rusos quieren su dinero el lunes». La palabra rusos actuó como detonador. La fachada educada se vino abajo. El promotor inmobiliario de la primera fila se puso en pie, rojo de ira. Miró a Jason. «Me dijiste que el título estaba limpio», bramó. «Me dijiste que tenías la escritura. Estás apalancando una propiedad que ni siquiera te pertenece para pagar a usureros». Jason levantó las manos temblando. «No, no, esperen, es un malentendido. El vídeo es un deepfake, está intentando incriminarme». Volví a dar a reproducir. El audio ahogó sus mentiras. «Has tenido una buena racha, viejo», escupía el Jason en pantalla, inclinándose hacia la cámara. «Te sentaste sobre una mina de oro y nos diste migajas. Pues ahora el banco está abierto y tú haces un retiro, uno permanente». La crueldad de su voz era absoluta. No era la voz de un hombre desesperado. Era la voz de un depredador. Los invitados empezaron a alejarse del estrado. Miraban a Jason con repulsión. Lo veían como una enfermedad. La distancia social entre él y sus amigos se convirtió en un abismo. Estaba solo ahí arriba. Bajé el micrófono y miré a los acreedores del fondo de la sala, los hombres que Jason había invitado para presenciar su triunfo. Ya no miraban la pantalla. Miraban a Jason. Sus caras eran impasibles, de piedra, pero sus ojos prometían violencia. Entendieron que los habían engañado. Entendieron que no había herencia, no había venta, solo un mentiroso que les había hecho perder el tiempo. Jason los vio. Comprendió que su protección acababa de evaporarse. Se volvió hacia mí con lágrimas corriéndole por la cara y mocos pegados a la nariz. «Papá, por favor, apágalo», suplicó, agarrándose a mi solapa.
Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Me van a matar. Miré su mano sobre mi traje. Fui despegando sus dedos uno a uno. Tú no eres mi hijo, Jason, dije con la voz amplificada para que todos la oyeran. Eres una mala inversión, y te estoy dando de baja. Miré a Lidia. Estaba junto a la chimenea, aferrada a la repisa para no caer. Tenía el rostro ceniciento. Miraba la pantalla, luego a mí, luego a Gavin, que en ese momento estaba acorralado por los acreedores. La realidad de su situación la golpeó de golpe. La vergüenza, la exposición, el saber que su amante era un fraude y su marido, el ejecutor. Los ojos se le fueron hacia atrás. Las rodillas se le doblaron. Se desplomó sobre la alfombra persa en un montón de seda y joyas robadas. No era un desmayo fingido. Era una desconexión total del sistema. Brittany gritó. Corrió hacia Lidia, pero se detuvo al comprender que ayudar a su suegra no salvaría su propio pellejo. Miró alrededor, buscando una salida, pero los guardias de seguridad que yo había contratado bloqueaban las puertas. Pulsé el mando por última vez. La pantalla se puso negra. Luego apareció un único documento. Era una escritura de compraventa. Esta mañana, dije, dirigiéndome a la sala, transferí el título de esta propiedad al Hospital de Investigación Infantil Saint Jude. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Esta casa ya no me pertenece, proseguí. Y desde luego no le pertenece a él, señalé a Jason. También liquidé mi pensión y la doné a las víctimas de maltrato a ancianos. Las cuentas que mi familia intentaba robar están vacías. Miré al promotor. Le sugiero que rompa ese cheque, señor. Ahora mismo está invadiendo una propiedad benéfica. El promotor escupió al suelo, fulminó a Jason con la mirada y se dio media vuelta. Esa fue la señal. La presa se rompió. Los invitados empezaron a huir. No querían verse asociados con aquello. No querían ser testigos. Cogían sus abrigos y corrían a la salida, empujando a los guardias. Pero los acreedores no se fueron. Se quedaron. Se acercaron al estrado formando un semicírculo en torno a Jason. Yo bajé los escalones. Crucé la sala entre la gente que se apartaba como el mar rojo ante Moisés. Me planté ante Gavin. Bonito traje, dije. Gavin no pudo contestar. Temblaba tanto que los dientes le castañeteaban. Creo que has dado de sí las mangas, añadí. Quédate con él. Te hará falta algo decente para la vista oral. Pasé de largo hacia la puerta. A mi espalda el caos alcanzaba un clímax. Jason gritaba por seguridad, pero la seguridad trabajaba para mí. Brittany sollozaba intentando llamar a su padre sin conseguir respuesta. Lidia seguía inconsciente en el suelo. Y los rusos solo esperaban a que yo me fuera. Llegué a las puertas. Las abrí. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Sabía limpio. Sabía puro. Arthur esperaba junto al coche. ¿Está hecho?, preguntó. Ajusté mis gemelos. La auditoría está cerrada, Arthur. Los libros están cuadrados. A lo lejos ululaban sirenas. Luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles de la calle. La policía venía, no a salvarlos, sino a arrestarlos. No miré atrás. Subí al coche. Conduzca, ordené. Tengo un vuelo que no quiero perder. Me quedé un instante en el umbral de las puertas dobles viendo cómo las luces intermitentes teñían a la multitud frenética. La sirena se cortó de golpe, sustituida por el portazo de los coches patrulla y los gritos de órdenes. Una falange de agentes uniformados subió por la entrada, empujando al lado el puesto de aparcacoches y a los socialites aterrados que se apresuraban a recuperar sus coches de lujo. El oficial al mando, un hombre con la mirada de quien ha visto todas las formas posibles de codicia humana, se detuvo al pie de las escaleras. Me miró a mí y luego el caos del salón a mi espalda. «Señor Mercer», preguntó, con la mano sobre la cartuchera. Asentí. «El trabajo está hecho»,
Teniente. Las pruebas ya están en manos del fiscal. Toda persona dentro de esa casa que no sea invitado está ahora mismo ocupando ilegalmente un inmueble que pertenece al Hospital Infantil Saint Jude. Tengo aquí la confirmación digital de la transferencia. Levanté el teléfono. La pantalla brillaba con el sello oficial del registro. El oficial hizo un gesto a su equipo. Aseguren el perímetro. Nadie sale hasta que esté identificado. Pasaron a mi lado como una ola azul inundando el vestíbulo. Me giré para ver el final. Era una escena de puro pandemonium. Jason seguía en el estrado gritándoles a los acreedores que se apartaran, intentando mantener la ilusión de control mientras las paredes se cerraban sobre él. «Agentes, arresten a esos hombres», vociferaba señalando a los rusos. «Me están amenazando». La policía lo ignoró a ellos por un momento y fue directo a Jason. Dos agentes lo agarraron de los brazos, lo giraron, le abrieron de una patada las piernas. «Jason Mercer», proclamó el oficial con voz que tapó los últimos compases de Mozart, queda detenido por fraude bancario, robo de identidad y conspiración para cometer abuso de mayores. Jason forcejeó, el rostro desencajado. «No pueden arrestarme, esta es mi casa, mi padre me la dio». «No es su casa, señor», respondió el agente cerrando los grilletes sobre sus muñecas. «Y por lo que tengo entendido, ya no tiene padre. Tiene un demandante». Al otro lado de la sala, otro grupo había acorralado a Gavin. Intentó confundirse con las cortinas, pero el smoking que llevaba lo delataba como un faro. Cuando el oficial le agarró del hombro, Gavin chilló. «Yo no he hecho nada, solo era el asesor financiero, fue ella me obligó». Señaló con un dedo tembloroso a Lidia, que empezaba a recobrar el sentido en el suelo. La lealtad de los ladrones se evaporó en cuanto salieron los brazaletes de acero. Lidia se incorporó parpadeando bajo el resplandor de las linternas. Miró alrededor, confundida, con el cerebro narcotizado intentando entender por qué su fiesta de victoria se había convertido en una redada. Un agente la levantó del suelo. Tropezó, con el vestido de seda roto. «Lidia Mercer, queda detenida por fraude de seguros, malversación y conspiración para cometer asesinato», recitó el agente. «¿Asesinato?», susurró, mirándome a mí en el arco de la puerta. Pero está vivo». «El intento de asesinato también tiene pena alta, Lidia», contesté, mi voz cortando el ruido. «Y con la montaña de pruebas que acabo de subir a la nube, no creo que te vayan a conceder fianza». Brittany fue la última en caer. Intentaba escabullirse por la cocina, pero Arthur había colocado un guardia privado en la salida trasera. La policía la devolvió al salón. No gritaba. Lloraba en silencio, entendiendo que sus chanchullos con tarjetas y firmas falsificadas habían dejado un rastro de papel de kilómetros. Los acreedores, los hombres de trajes baratos, lo veían todo con rostros de piedra. Supieron que no iban a cobrar. El activo había volado. El primo iba a prisión. Cruzaron una mirada con la policía y luego levantaron las manos, dejándose conducir hacia afuera. Se ocuparían de Jason más adelante, del modo en que hombres así gestionan las deudas incobrables en los patios de las cárceles. Los vi llevarse a mi familia. Los arrastraron por la alfombra roja que ellos mismos habían extendido, pataleando y gritando, desfilados ante los vecinos que se habían arremolinado en la acera para ver el espectáculo. Jason me vio mientras lo empujaban hacia el coche patrulla. Sus ojos se clavaron en los míos. «¡Papá!», aulló, un sonido crudo, desesperado. «Ayúdame, soy tu hijo». Lo miré. No sentí ira. No sentí tristeza. Sentí la fría satisfacción de un libro mayor cuadrado. «El hombre al que buscas está muerto, Jason», dije con calma. Murió en la parte trasera de una furgoneta en la autopista. Yo solo soy el albacea de su patrimonio. El agente cerró la puerta, ahogando sus gritos. Me volví hacia Arthur. La casa estaba vacía ya, salvo por la policía recopilando pruebas y los restos destrozados de una fiesta que nunca empezó. «Vámonos, Arthur»,
dije, bajando los escalones hacia el Rolls. Aquí fuera se respira mejor. Las ruedas de la justicia giran despacio, pero cuando las engrasa una montaña de pruebas forenses irrefutables, giran de forma exquisitamente fina. El juicio fue menos una batalla legal que una autopsia pública de una familia podrida desde dentro. El doctor Reed fue el primero en caer. La junta médica no solo le revocó la licencia, incineró su existencia profesional. El hombre que se burló de mí en mi cocina, aguja en mano, temblaba ahora en un traje barato y mal ajustado ante el juez. Cambió la membresía del club de campo por una condena de 15 años en una prisión estatal por mala praxis, fraude de seguros y conspiración para cometer agresión agravada. Lloró cuando cayó el mazo, pero no por las vidas arruinadas, sino por su estatus perdido. Brittany no corrió mejor suerte. Sus lágrimas en el juzgado eran cosa seca, teatrales, incapaces de conmover a un jurado asqueado por sus falsificaciones y su abuso de ancianos. El rastro forense del fraude con tarjetas de crédito era una línea recta hasta su monedero de criptomonedas. Recibió 8 años en un centro de mínima seguridad. La mirada que lanzó a Jason al ser llevada esposada no fue de pena compartida, fue la de una mujer que entiende que apostó su vida a un caballo que se rompió la pata nada más salir. Jason recibió 12 años. El fraude, la malversación, la conspiración para secuestrar. El juez lo llamó parásito que se había alimentado de la buena voluntad de un padre que le dio todo. Pero los golpes más duros cayeron sobre Lydia y Gavin. El vídeo de la avena envenenada se repitió en bucle para el jurado. La intención era innegable. El intento de asesinato en primer grado se paga caro, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gavin intentó pactar en la 11ª hora, quiso vender a Lydia asegurando que él era víctima de su manipulación. Pero el rastro del dinero de mi pensión robada demostró que era el arquitecto del robo financiero. Lo sentenciaron juntos, encadenados uno al lado del otro, unidos ya no por lujuria o codicia, sino por la miseria compartida de una celda. Lo vi todo desde el público, con el rostro imperturbable. No sentí alegría. Sentí la dura y fría satisfacción de una ecuación resuelta en cero. Cuando los alguaciles se preparaban para trasladar a los presos a sus destinos definitivos, el abogado de Jason pidió un último momento entre padre e hijo. Contra el consejo de Arthur, acepté. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez sin cámaras, sin público, sin ruido. Caminé hasta la sala de entrevistas, la puerta pesada cerrándose con estrépito tras de mí. Jason estaba sentado a una mesa metálica, las manos esposadas a la barra. Se veía pequeño. La arrogancia que alimentó su baile en mi salón se había ido, sustituida por una desesperación quejumbrosa y patética. Al verme alzó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «Papá», raspó, con la voz rota, «por favor, tú tienes dinero, tienes contactos, puedes conseguirme un destino mejor, puedes poner dinero en mi peculio, somos familia». Me senté frente a él. Ajusté mis gemelos de platino. Miré al hombre que me llamó vegetal y brindó por mi muerte. Me incliné hacia adelante dejando que el silencio se estirara hasta resultar incómodo. Esa palabra, dije en voz baja, familia. La repites mucho, pero no creo que sepas lo que significa. Jason sollozó, sacudiendo la mesa. Me equivoqué, estaba desesperado, soy tu sangre, no puedes dejarme aquí sin nada. Negué despacio. No, Jason. La sangre te hace pariente. La lealtad te hace familia. Rompiste el contrato. Falseaste las cuentas. Y ahora te están auditando. Me levanté, alisando el frente de mi chaqueta. No lo miré a él. Miré la puerta. No tengo un hijo, dije, sin emoción. Tengo un acusado, y el caso está cerrado. Salí, dejando que sus gritos rebotaran contra el hormigón hasta convertirse en ruido de fondo. Crucé el pasillo y salí del juzgado a un sol de tarde cegador. El aire sabía distinto. Sabía a libertad. Sabía a futuro. El Rolls me esperaba en la acera, el motor ronroneando, una bestia lista para correr. Arthur estaba junto a la puerta,
sujeta abierta, con una sonrisa de alivio genuino. A su lado, Elena, la jefa de enfermeras a la que conocí en mi breve revisión hospitalaria tras la fuga, la que con su testimonio sobre las prácticas turbias de Reed puso el último clavo en su ataúd. Una mujer íntegra que vio la verdad donde otros solo veían a un senil. Ella sonrió. No miraba mi cartera. No miraba a una víctima. Miraba a un superviviente. —¿Listo, señor Mercer? —preguntó. Yo le devolví la sonrisa, sintiendo cómo, por primera vez en 6 meses, los músculos de la cara se relajaban. —Listo, Elena. Subí al coche. El cuero estaba suave. El champán, frío. Tomé la copa y miré por la ventanilla mientras el juzgado se hacía pequeño en el retrovisor. Por los nuevos comienzos, susurré. Conductor, llévanos al aeropuerto. El avión nos espera. Y así, el viejo que comía avena en una cocina que olía a lejía dejó de existir. En su lugar quedó un hombre con un mundo por ver y una vida por vivir. Y por primera vez en 40 años, los libros estaban perfectamente, hermosamente equilibrados. Pasamos la vida construyendo hogares y familias convencidos de que la sangre es el vínculo supremo. Pero mi camino me enseñó una verdad brutal. A veces las personas sentadas a tu mesa son las mismas que envenenan tu comida. La verdadera familia no la define el ADN, sino la lealtad, el respeto y la integridad. Nunca dejes que el amor por otros te ciegue ante su crueldad. Si te descubres rodeado de quienes te ven como una carga o como un cajero automático, recuerda que tú sostienes la pluma. Nunca es demasiado tarde para auditar tu vida, cortar pérdidas y caminar hacia un futuro mejor. Si has disfrutado viendo la justicia servida en frío, dale a me gusta y suscríbete para más historias de verdad y retribución. Y cuéntame en los comentarios, ¿los habrías perdonado o se llevaron exactamente lo que merecían?